Sí, perfecto. Ah, y te comento que estoy grabando además, ¿eh? Muy bien. Bueno, como dice acá más un poco el título, la idea es hablar en general de física de altas energías, pero voy a hablar de rayos cósmicos, cómo se relaciona y todo lo que es rayos cósmicos con los aceleradores y otras cosas más que si tengo tiempo voy a contarles. En particular, acá como para ver un poco más la estructura, serían rayos cósmicos, qué son los rayos cósmicos y qué son las lluvias extensas, atmosferas extensas que se forman cuando llegan a la Tierra. Voy a contarles sobre el Observatorio Piroyé, que está en Mendoza. Está bueno que todos sepan que existe y que está ahí. ¿Cuál es la relación? O sea, qué información obtienen los aceleradores y qué información obtienen los rayos cósmicos y cómo se relacionan. En particular sobre las interacciones hadrónicas, qué información uno saca. Y si tengo tiempo voy a contarles un poco de unos experimentos que se van a venir, que son Andes, Cubi. Y si también tengo tiempo contarles un poco de un doctorado que hay entre Argentina y Alemania. Así que bueno, metemos por ahí. O sea, todo esto que les voy a contar es porque yo estoy terminando ahora el doctorado en rayos cósmicos y por eso, bueno, les voy a contar un poco esto. O sea, vayamos por el principio. La primera pregunta es, ¿qué son los rayos cósmicos? No sé si ustedes habrán escuchado qué son los rayos cósmicos en algún momento, porque es algo que no se suele contar en sí, pero básicamente son partículas que vienen del espacio y que ingresan a la Tierra, a veces bombardean la Tierra en todas las direcciones. O sea, nosotros estamos todo el tiempo siendo bombardeados por partículas. Y uno puede decir que más o menos son 10 a la 4 rayos cósmicos por metro cuadrado y por segundo ingresan a la Tierra. O sea, fíjense la cantidad de partículas que ingresan. Y el primero que se dio cuenta de que eso estaba pasando, bueno, fue Víctor Hess en 1912. Acá tienen como unas imágenes que están bastante buenas de qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entra a la atmósfera? O sea, piensen que es una partícula, ¿sí? En general son núcleos los que ingresan. Estas partículas ingresan a la Tierra y lo que pasa es que colisionan con un átomo, una molécula de la atmósfera. Y cuando hace eso, genera una cascada de partículas que cada vez va creciendo y creciendo hasta que llega a nivel del suelo, ¿no? Entonces acá, esta imagen se ve eso, viene la partícula que uno por ejemplo le dice partícula primaria al rayo cósmico que ingresa, y acá se va generando la cascada de partículas que van ingresando. Y las preguntas obvias es, ¿qué son esas partículas? ¿Cuáles son las fuentes que emiten esas partículas? ¿Y cómo se aceleran? Porque estas partículas pueden tener energías realmente muy altas. Entonces la pregunta es también, ¿cómo se aceleran? Entonces, ¿qué le pasa a estas partículas? Supongamos que, bueno, se originan en algún lugar que si bien todavía no está del todo definido o conocido de cuáles son las fuentes, pero bueno, en algún lugar se originan, y a medida que atraviesan el espacio, bueno, van sufriendo ciertos procesos. ¿Sí? Por un lado, la misma interacción con el medio, ¿sí? que van atravesando va haciendo que se vaya ese núcleo, se vaya partiendo, van perdiendo energía por ionización, por ejemplo, y una vez que ingresan así a la Vía Láctea, también todos los campos magnéticos van haciendo que cambien la trayectoria, hasta que en algún momento llega a la Tierra. Bien. Entonces, esto que ven acá es el espectro de rayos cósmicos. Bien, o sea, otra cosa que también voy a aclarar. La idea de la clase que preparé es mostrarles varias cosas, no voy a entrar en nada en profundidad, no voy a meterme con ecuaciones y ese tipo de cosas. La idea también es que pregunten y que sea lo más interactivo posible. Así que cualquier duda, activa el micrófono y preguntan. Entonces acá lo que ven es cuál es el flujo, o sea, cuántas partículas, ¿sí?, de rayos cósmicos ingresan en función de la energía de esa partícula. Entonces, ven cómo a energías bajas tenemos muchas partículas y cada vez que ingresan partículas de mayor energía, el flujo baja. ¿Sí? Hasta que en algún momento se ve que hay un corte en 10 a la 20 electronvolts. Y acá tienen todos los experimentos que fueron midiendo en los diferentes rangos de energías, midiendo a estas partículas, a estos rayos cósmicos. Fíjense que acá está un poco de estadística, ¿no? En esta zona hay una partícula, si ustedes ponen el vector, van a encontrar una partícula por metro cuadrado por segundo. Pero a esta energía 10 a la 16 ya hay una partícula por metro cuadrado por año. Y a estas energías es una partícula por kilómetro cuadrado por siglo. O sea, fíjense cómo cae el flujo. O sea que esto es un reto experimental poder llegar a detectar estas partículas.
Y lo que también, o sea, es importante son estos cambios en espectro. Fíjense que acá viene el espectro con un tipo de caída, ¿sí? Y acá como que cambia la pendiente, por así decirlo. Y acá de vuelta se observa. Entonces, a veces se grafica este flujo multiplicado por la energía a diferentes, digamos, exponenciales. O sea, acá es la energía 2,5 a la 2,5. Y acá se ve un poco mejor el flujo como cambia. Entonces, fíjense, el flujo viene de una manera, acá como que hay una caída, y acá cambia de vuelta. Entonces, a esta zona se le suele llamar la rodilla del espectro, esta zona el tobillo. Y acá también está agregado cuál es la energía del LHC, la energía equivalente del LHC. Entonces, fíjense cómo las interacciones que uno puede medir en el LHC están acá, y sin embargo, uno puede detectar partículas con una energía mucho mayor, que llega hasta 10 a la 20. Entonces, uno lo que tiene que tener por lo menos presente es que las interacciones que uno puede ver, por lo menos la primera interacción, son a energías de hasta casi 3 órdenes de magnitud mayor al LHC. Claramente el problema es que no tenemos ni la estadística, ni tampoco tenemos controlado cómo va a ser esa interacción, o sea, no sabemos dónde va a caer. Entonces, obviamente, no podemos hacer el mismo tipo de emisiones. Pero bueno, uno puede decir, bueno, ¿cuáles son las fuentes? ¿No? Como yo decía antes. Y eso va a depender mucho de energía. Entonces, a estas energías relativamente bajas, estas partículas, más que nada, vienen del Sol. ¿Sí? El famoso viento solar, son las auroras boreales y demás. A energías medias, estas partículas de por acá, bueno, estos ya son supernovas. Entonces, uno más o menos sabe que cuando llegan en partículas de estas energías, bueno, van a ser supernovas o procesos de este tipo. Y ya las energías altas, como decía, no se sabe del todo exactamente de dónde se producen, pero bueno, en principio uno espera que sean colisiones de galaxias, producciones en galaxias con núcleos activos, o también los GRB, ¿sí? Que son como cosas muy particulares, así que uno puede encontrar, pero bueno, o sea, no voy a entrar en detalle de qué son cada una de estas cosas. Pero para que lo tengan un poco en la cabeza y si quieren busquen, que es el GRB y demás, también es interesante que se fijen. Y ahora, en cuanto a cómo se detecta, los rayos cósmicos que vienen de este rango de energías, la detección o es directa y se puede hacer tanto en satélite, porque acá se hacen satélites. O sea, uno pone un satélite con un detector y se detecta rayos cósmicos, uno puede ir detectando y viendo qué es ese rayo cósmico. ¿Por qué uno puede hacer eso? Y bueno, porque tiene que dar vuelta a la estadística, ¿no? O sea, tenemos una partícula por metro cuadrado por segundo, bueno, ponemos un satélite y uno puede tener una buena estadística de qué es lo que va pasando. Entonces se pueden hacer gráficos como estos, donde uno ve cuál es la abundancia, según el tipo de núcleo, de los rayos cósmicos. Entonces, esto es la abundancia en galaxias, y esto es en rayos cósmicos, que es lo que se ve. O sea, que uno acá puede también saber qué procesos sufrieron los rayos cósmicos en llegar hasta nosotros. Bien, y también acá hay cosas interesantes de por qué no sé, por ejemplo, acá la diferencia y demás. Es interesante también averiguar o estudiar por qué pasa eso. Ahora, cuando ya estamos en energías superiores, como la estadística es muy baja, la detección es indirecta y por lo general se hace con detectores sobre la superficie de la Tierra. Y lo que uno detecta es esa lluvia, esa cascada de partículas que se está generando. ¿Sí? Que esto es lo que les decía. Entonces, de vuelta, tenemos el rayo cósmico primario, se genera una cascada de partículas que llegan a la Tierra y uno, bueno, pone detectores en la superficie. ¿Y o sea, qué partes tiene esa cascada de partículas? Bueno, tiene una partícula primaria, acá va a interactuar con moléculas del aire, y tenemos, por un lado, la componente muónica, ¿sí? O sea, de esta interacción se van a generar caones y piones, que a su vez decaen en muones y neutrinos. Y entonces uno a esto dice, bueno, esta es la parte muónica de la lluvia. Después vamos a tener también esta cascada, va a dar otros hadrones, ¿sí? Protones, neutrones, a su vez también en sí los piones y los caones. Bueno, esto, cuando llegue a la superficie, es lo que uno conoce como componente hadrónica de la lluvia. Y después también va a estar la parte electromagnética. O sea, básicamente son electrones, positrones, fotones. ¿Bien? Esas son como las tres principales componentes de la lluvia, de la cascada. Y bueno, entonces, esto se mide en la superficie y el observatorio hoy en día más grande que hay en el mundo está en Mendoza, una ciudad cerca de la ciudad de Malargüe.
la superficie son 3.000 kilómetros cuadrados. Entonces acá agarramos el mapa, por acá está Malargüe, acá hay un zoom, y cada uno de estos puntos es un detector de superficie. ¿Sí? Entonces hay más de 1.600 detectores de superficie instalados, y estos acá que ustedes ven verdes son detectores de fluorescencia. Entonces, estos detectores de fluorescencia lo que hacen es miden durante las noches donde no hay luna llena, cuando el rayo cósmico interactúa y se genera cascada, emite fluorescencia, ¿sí? esa cascada. Y estos detectores lo que hacen es medir esa fluorescencia a medida que se desarrolla la cascada hasta llegar al piso. Bien, acá un poco para contarles y mostrarles cuáles son los miembros de esta colaboración de petroleros. Fíjense que está acá Argentina, muchos países de Europa, Estados Unidos, Brasil, Australia, ¿sí? Hay mucha gente, más de 400. Acá pueden ver un poco de la cantidad de tesis y demás que se fueron haciendo. Más de 500 personas son parte de la colaboración. Y bueno, acá entonces les comento un poco de estos detectores que les decía. Estos son, bueno, acá las fotos, detectores de superficie, ¿sí? Donde básicamente son tanques, como puse acá, con agua hiperpura, que tienen unos fotomultiplicadores, que cuando las partículas entran a estos detectores, van a emitir radiación Cherenkov, y entonces el fotomultiplicador detecta esa radiación. ¿Bien? Y acá tenemos detectores de fluorescencia. Acá veo que me preguntan por qué Mendoza. Sí, en Mendoza cuando se eligen estos experimentos hay muchos factores a tener en cuenta. En particular es, por el clima, pues se necesita que el cielo esté lo más despejado posible, también por la altitud a la que está, porque siempre tengan en cuenta esto, o sea, a medida que uno se va más cerca del nivel del mar, todas estas partículas tienen que atravesar mucha más atmósfera. Entonces hay un balance entre cuánto necesito que la lluvia se meta en la atmósfera. Entonces, la altura donde está en Mendoza, que es más o menos 1.500 metros, es una buena altura, y sobre todo es lo suficientemente plano para poner todos los detectores que se necesitan. Fíjense que la superficie es grande, entonces si acá fuese medio irregular el terreno, uno ahí ya tendría un plano inclinado y demás, y ya es un poco más complicado poder hacer la detección. En cambio acá, esta zona es bastante plana, una buena altura, el clima es bastante bueno, no suele estar muy nublado. Y también hay otros factores que es más allá de eso, que es cuál es el soporte local. El país, cuántos recursos puede destinar, si hay una comunidad científica interesada en que esto esté para también dar soporte, y bueno, eso Mendoza, digamos, cubrió todos esos requisitos. Bien. Acá el detector de fluorescencia, que es lo que les decía. Cuando vienen las partículas, la cascada va emitiendo radiación de fluorescencia y esa radiación es colectada así, de esta manera, por estos detectores. Por acá pueden ver algunas fotos de cómo son. Bien, entonces, ¿qué es lo que uno puede, o qué clase de información uno saca en cuanto a gráficos? Pero acá más o menos les puse para que tengan una idea. Entonces, fíjense este gráfico de arriba, ¿no? O sea, viene la cascada. Acá hay una pregunta. Sí, o sea, no, acá me preguntan si hay detectores con la Tierra. Sí, o sea, hay satélites, o sea, son satélites. ¿Sí? Es un satélite donde tiene un detector de... Yo acá no puse nada en sí sobre cómo es la detección de satélites, pero si quieren pueden googlear un poco y van a encontrar. Eh, Claramente no va a ser como Atlas, porque Atlas genera las interacciones. Acá simplemente lo que hace es detecta partículas que van ingresando. Entonces, volvamos a esto. Tenemos la cascada, ¿no? de partículas. La cascada ingresa, se va desarrollando en la atmósfera hasta que choca contra el suelo. Entonces tenemos, por un lado, todos estos acá círculos que ven, naranja y medio amarillo, son los tanques en la superficie que detectaron, o sea, que tienen señal de esta lluvia. Entonces uno lo que puede hacer es un gráfico de señal de cada tanque en función de la distancia al centro, digamos, de donde impactó la lluvia. ¿Sí? Entonces acá tenemos las diferentes mediciones y uno, bueno, después hace un cierto ajuste con una cierta función para poder, digamos, parametrizar cómo fue esta lluvia. ¿Bien? Ahora, con el detector de fluorescencia que fue registrando cuál es
justamente la fluorescencia que se fue emitiendo a través de la atmósfera cuando iba bajando la lluvia hasta llegar al suelo, uno puede tener algo de este estilo. ¿Sí? Tenemos acá en este eje la profundidad en la atmósfera, ¿sí? que uno va teniendo. Y esto de acá es proporcional a la energía que va detectando. Entonces uno lo que ve es que a altas alturas, o sea, a alturas altas, no hay poca energía porque recién está empezando a formarse la cascada. De repente esa cascada empieza a crecer, ¿sí? Cada vez hay más partículas, hay más emisión de radiación y demás, llega a un máximo y después eso empieza a bajar. ¿Sí? Baja hasta que ya casi que no se ve más emisión de radiación. Y eso es porque, bueno, obviamente las partículas no se van a seguir generando exponencialmente por siempre. Llega un punto donde ya no hay energía para generarse y ya no, la emisión de fluorescencia se detiene. Entonces, la integral, ¿sí? que uno tiene de esto nos da una muy buena idea de cuál es la energía del rayo primario, ¿sí? de la partícula primaria. Y por otro lado, la posición que tiene el máximo también es un dato muy útil que se usa bastante. Que después voy a contarles un poco más sobre qué es esto que es el Xmax, porque X es la profundidad, ¿sí? La profundidad de la atmósfera. Bien. Entonces, además de los detectores de superficie y los detectores de fluorescencia, están los detectores de muones, que básicamente es agregarle a cada detector de superficie unos detectores enterrados unos 2 metros, un poco más, 2 metros, 2,25 metros. ¿Qué es lo que, o sea, cuál es la idea de esto? La idea es, las partículas que llegan acá pasan, o sea, entran al tanque y se detectan. Obviamente otras van a continuar y van a seguir metiéndose en la Tierra. Pero las que tengan poca energía, en particular los fotones, los electrones y demás, a los pocos centímetros de tierra, centímetros, un metro y pico, ya casi que no van a seguir avanzando. Y las únicas partículas que van a poder continuar, que siguen, porque tienen mucha energía y demás, la interacción no es tan grande, son los muones. Pero lo que uno hace es eso, los entierra para que solamente lleguen a esta profundidad muones y detectar solamente la parte muónica de la lluvia. ¿Sí? Ese es el objetivo. O sea, acá tengo algunas fotos para mostrarles. Esto donde estoy haciendo el doctorado, que es en el centro atómico, es donde se fabrican estos detectores de muones. Acá pueden ver algunas fotos de cómo es esto. Donde básicamente, acá en esta foto de abajo creo que se puede ver bastante bien, la idea es que si viene un muón, ese muón atraviesa esta barra centelladora. Cuando lo atraviesa, se emite luz, que es colectada por este punto que ven acá, es una fibra óptica. Son estas fibras que ven acá. Entonces, esa luz que se genera acá adentro es colectada por la fibra óptica, esa fibra óptica la lleva acá a un PMT. ¿Sí? Entonces ahí uno puede tener la señal que midió cada fibra óptica. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta con esto que acabo de contar? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bueno, sigo entonces. Bueno, entonces ahora quería empezar a relacionar un poco estas cascadas, estas lluvias, rayos cósmicos con lo que pasa en los aceleradores. Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el LHC? ¿Sí? Tenemos la colisión de dos haces, ¿sí? Por ejemplo, protón-protón, con una energía en el centro de masa de aproximadamente 13 T. Bien. Y en los rayos cósmicos, ¿qué energía? Yo más o menos le mostré con el espectro y demás, pero tenemos la cascada, ¿sí? que llega hasta la Tierra, y uno lo mide, como ya le comenté, pero es distinta, ¿sí? O sea, no tenemos dos haces que colisionan, tenemos una partícula de mucha energía que colisiona con una partícula prácticamente quieta. Ahora, la energía en el centro de masa es como mucho de 600 TeV. Entonces acá podemos tener una idea de la diferencia de energía. Acá les anoté como para, así, bueno, algunas diapositivas están en inglés, no llegué a pasarlas, pero de qué magnitudes a veces uno necesita o se enfoca según el área de estudio. Por ejemplo, todo lo que les estuvo contando Gustavo, uno lo que necesita saber es cuál es el momento, ¿sí? transversal a la interacción. Entonces, si nosotros decimos que las partículas chocan en el eje Z, bueno, es importante saber con qué energía salen en el eje X, Y. Entonces uno ahí puede tratar de encontrar nuevas partículas, nuevas interacciones, estructura de los hadrones y demás. Porque uno lo que hace es justamente poner detectores, ¿sí? perpendiculares y demás
a la interacción, al eje de interacción. Ahora, para los rayos cósmicos, ¿sí? O sea, las lluvias de rayos cósmicos, uno no le interesa tanto la parte más perpendicular a la interacción, sino justamente cuál es el momento paralelo al eje de interacción. ¿Sí? No le interesa que es lo perpendicular. Entonces, una magnitud que se usa mucho es la pseudo rapidity. ¿Sí? Entonces, que depende de θ. Entonces, ¿qué es θ? Entonces, por ejemplo, veámoslo acá, esto que puse. Si nosotros tenemos la colisión, ¿sí? De dos partículas, y sale, y una partícula resultante sale perpendicular, ¿sí? A este eje, con θ 90 grados, la pseudo rapidity es 0. Y esta pseudo rapidity va a ir aumentando a medida que nos acercamos al eje de la interacción. Entonces, en el eje de interacción, la pseudo rapidity es infinito. Bien. Entonces, ahora quiero que veamos un poco este gráfico. De vuelta a lo mismo, tenemos la interacción de estas dos partículas, y acá lo que muestra este gráfico son dos cosas diferentes. Por un lado es la producción de partículas, o sea, cuántas partículas se producen en esa interacción, y la línea roja es el flujo de energía, o sea, dónde está la mayor cantidad de energía. Y fíjense que, y esto está en función de la pseudo rapidity, yo acá abajo les puse en función del ángulo, ¿sí? Como para que sigamos manteniendo así la referencia del ángulo. Entonces fíjense, si tenemos una cierta interacción, la producción de partículas es muy grande. Acá si uno lo ve en grados, parece como raro, ¿no? Que voy de 0 grados, 1 grados a 90. Y de 90 a 179, 180. ¿Sí? O sea, entiendo que como que puede parecer raro cuando uno lo muestra así. Pero justamente, ahora van a ver por qué. Entonces, lo que uno ve es que la mayor cantidad de partículas se produce entre 1 grado y 179. ¿Sí? O sea que sale la mayor cantidad, uno puede decir perpendicular y con diferentes ángulos. Pero la mayor cantidad de energía, ¿sí? Se va entre 0 y 1 grados. Pero en esta parte, por ejemplo, si vemos acá en la posición del pico, la cantidad de partículas son muy pocas. Entonces uno lo que saca como conclusión de este gráfico es que en estas interacciones, en la dirección de la colisión, se producen pocas partículas, pero que se llevan la mayor parte de la energía. Entonces ahora nosotros comparamos con qué detectores, o sea, dónde están puestos los detectores en el IATC, ¿sí? Ven que está Atlas, MS y demás. Obviamente la mayor parte de los detectores están puestos en este rango, entre 1 grado y 179. Pero en esta zona no está cubierta totalmente por los detectores. Estas barras que ven acá, estas que están llenas, ¿sí? Que son en verdes, son detectores de partículas neutras. Y estos que son en cuadrados vacíos son detectores de partículas cargadas. ¿Bien? Entonces, en este rango está bastante bien cubierto por ambos detectores, pero en esta zona solamente partículas neutras. Bueno, eso obviamente es por un tema de complicaciones experimentales, ¿sí? O sea, es complicado poner detectores tan cerca de donde están los haces, ¿sí? Porque piensen que, por un lado, o sea, acá ingresan el haz de partículas, pero no pueden mandarle un detector arriba del haz. Entonces, bueno, obviamente por cuestiones experimentales, esta zona no está muy bien medida. Y esto, a nosotros, los que trabajamos con rayos cósmicos, es una complicación, porque justamente la cascada se va desarrollando en la dirección de la colisión. Entonces nosotros necesitamos que sea lo más preciso posible la descripción de esas interacciones. Entonces, ahora quiero comentarles un poco, como para después que se entienda con otras mediciones, es qué son los hadrones. Gustavo un poco les estuvo contando que los hadrones, altas energías, si bien uno siempre dice, bueno, un protón está compuesto por 3 quarks, bueno, pero en realidad, cuando es altas energías, hay más que 3 quarks, ¿sí? O sea, hay muchos quarks con muchos gluones interactuando, y acá nos puse lo que se hace como mar de quarks y gluones, que son quarks y gluones de baja energía. O sea, hay realmente un hadrón termina siendo una bolsa de muchas partículas interactuando entre sí. Y entonces, ¿uno cómo puede describir estas interacciones hadrónicas? Las interacciones hadrónicas, básicamente las describimos por las interacciones fuertes, y lo que se suele usar es el modelo de partones. ¿Sí? Decimos que los hadrones están hechos de partones, y estos partones pueden ser quarks o gluones. Y lo que uno hace es separar el problema de la interacción en dos partes. ¿Sí?
que es la parte hard y soft. Entonces, ¿uno qué hace? La parte hard, uno lo que usa es QCD perturbativo, ¿sí? Que es más o menos lo que estuvimos viendo de diagrama de Feynman y demás, y todo eso. Acá pregunta Eric si son partículas virtuales. En los partones no, o sea, en el modelo de partones, el partón puede ser un quark o un gluón. Acá no estamos hablando de partículas virtuales en ese sentido. Es otra cosa. Partículas virtuales, lo que nosotros vimos, es lo que pasa dentro del diagrama de Feynman, ¿sí? Cuando, no sé, conocemos un loop o lo que sea. Acá no estoy hablando de diagrama de Feynman en particular. O sea, el modelo de partones es considerar que dentro de los hadrones tenemos algo llamado partón, que tiene ciertas características, y que son quarks o gluones. Y para la parte, ¿sí? Soft, que lo que se usa son modelos fenomenológicos, que esto en sí puede ser tanto la descripción de cómo es internamente cada hadrón, ¿sí? Antes de la interacción, o sea, cómo es ese hadrón que está por colisionar, cómo es, así como lo que se conoce como hadronización, que es, bueno, ok, ocurre en interacción, ¿qué partículas se forman al final? ¿Sí? Entonces la hadronización y la estructura de los hadrones, bueno, se usan modelos fenomenológicos. Donde básicamente, como decía, es la parte hard, un diagrama de Feynman. Para la hadronización se usan funciones de fragmentación, y para la descripción de cómo son los hadrones se usan, entonces, uno suele decir como PDF, ¿sí? O sea, funciones de distribución de partones. ¿Bien? ¿Y cuál es, por así decir, el problema de esta descripción, de hacerlo, que es lo que uno suele hacer cuando uno está a altas energías y uno está considerando que colisionan núcleos? Es justamente que empieza a fallar cuando tenemos múltiple scattering, o si tenemos partículas realmente muy complicadas de escribir, como son interacciones de altas energías entre núcleos. Entonces yo esto acá te lo comento solo como para que tengan una idea, pero o sea, la idea de escuchar la palabra nada más. Para en estos niveles lo que se empieza a hacer es una descripción con algo llamado pomerón. ¿Sí? Entonces lo que uno considera es, bueno, tengo dos partículas que interactúan e intercambian pomerones. Donde pomerones en sí no es una partícula, ¿sí? O sea, hay toda una teoría muy compleja atrás, no pienso explicar sobre eso, pero solamente les quiero mostrar cómo son algunos diagramas que se suelen usar para explicar este tipo de interacciones. Porque como decía, nosotros tenemos que considerar el scattering núcleo-núcleo, tenemos muchas partículas, o sea, muchos núcleos, muchos hadrones, donde adentro de cada hadrón hay muchos gluones, muchos quarks, o sea, termina siendo una múltiple interacción entre muchas partículas. Entonces se generan estos, o sea, se intercambian pomerones, ¿sí? Que son muchas interacciones simultáneas, o sea, bueno, no me voy a meter en eso, pero sepan como que las cosas se complican en estos niveles. Y acá un poco le quería mostrar cuando decía esto de hadronización. ¿Sí? O sea, hadronización es esto, tenemos dos partes, cuando se hace una interacción se forman partículas finales. ¿Bien? Y hay básicamente dos tipos de hadronización que uno en los modelos. Uno, acuérdense que ustedes saben que, por ejemplo, ¿no? Una de esas es que cuando queremos separar dos quarks, ¿sí? Aumenta mucho el potencial y de color que hay entre ellos. Entonces, uno de los modelos, que se trata de frame fragmentation, por lo menos la idea conceptual, ¿no? Es que cuando uno quiere separar esas dos partículas, aumenta mucho la densidad potencial y demás, y se van formando partículas como para compensar ese aumento de potencial. Entonces, de este potencial de color de querer separar las partículas, se forman muchas partículas finales. Y una característica que tiene este tipo de hadronización es que no es isotrópico, ¿sí? Porque depende mucho de cómo son estas primeras dos partículas que estamos considerando. Y otra, ¿sí? que en realidad sería como la idea, es que tenemos como un condensado de partículas de muy alta energía, entonces ese condensado está excitado, en algún momento estalla, y cuando estalla forma, ¿sí? Las partículas finales. Y este tipo de hadronización es isotrópico, ¿sí? Porque al estallar lo hace de forma isotrópica. Entonces, estos son como los dos tipos de hadronización así básicos que uno suele considerar. Ahora, yo acá lo que quería mostrarles era un poco empezar a jugar con esto de, bueno, qué información tengo de los aceleradores y qué información tengo de los rayos cósmicos y
qué necesito o qué problemas hay. Entonces, fíjense, acá tenemos la sección eficaz de la interacción protón-protón, en función de la energía. Entonces, uno acá, si se fijan, estos puntos que hay son de datos de acelerador. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? O los modelos con los que uno intenta describir esas interacciones de altas energías. Es decir, bueno, ver los puntos de los datos y mediante una función extrapolar, o sea, hacer un fiteo y extrapolar esos valores. Entonces uno ve acá cómo a partir de estos datos uno le hace un ajuste y uno extiende ese ajuste a altas energías. Entonces uno dice, bueno, ok, yo no tengo un valor acá de un acelerador de cuánto vale, pero de la extrapolación que hago, tengo estos valores. Y acá en los diferentes modelos que se usan para rayos cósmicos, bueno, se ve que no hay tanta diferencia altas energías de interacción protón-protón. Pero si nos vamos ahora a, por ejemplo, la interacción protón-aire, ahí ya todo es mucho más distinto. Acá están dos cosas juntas en este gráfico que les estoy mostrando. Estas curvas de arriba son protón-aire y las curvas de abajo son pión-aire. Entonces, si vamos a la parte de protón-aire, fíjense que acá hay una cierta diferencia que aumenta un poco a mayores energías. O sea, la diferencia no es tan chica como solamente protón-protón. Pero si queremos ver pión-aire, acá ya los modelos que se usan difieren mucho. Y ahí, ¿cuál es el problema? Bueno, porque justamente el LHC, por ejemplo, mide muy bien a altas energías protón-protón, pero no tenemos pión-pión o pión-protón a esas mismas energías. Entonces, cuando queremos ver en los modelos cómo describir esa interacción, según el modelo que uno use, la descripción va a ser distinta. Entonces, si nosotros después metemos esto para describir la cascada total que se produce, bueno, vamos a tener diferencias importantes. Por ejemplo, ¿qué más? La multiplicidad. La multiplicidad es el número de partículas cargadas que se generan en una interacción. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver la cantidad de partículas que se generan, la multiplicidad en función de lo que yo les había comentado antes, la pseudo rapidity. ¿Sí? O sea, el ángulo según el que salen disparadas estas partículas. Y acá los puntos, que son estos acá negros, son las mediciones hechas en el LHC. Y las líneas de color son las predicciones de los modelos. Entonces, por ejemplo, acá se ve cómo hay ciertos modelos que claramente no están cerca de los valores registrados por los datos. Y si hacemos un zoom en esta zona, bien, acá podemos ver cómo a multiplicidades altas, o sea, cuando se producen muchas partículas, también tenemos problemas, porque acá donde están un poco más cerca, ¿no?, los modelos. Pero si vamos acá y nos fijamos, en función de la multiplicidad, vemos que también acá hay modelos que claramente no están cerca de los datos. Entonces, todo esto es un problema en rayos cósmicos, ¿sí? En la parte de los modelos. ¿Qué más? Por ejemplo, acá, multiplicidad en protón-protón. ¿Sí? De vuelta, valores de aceleradores tenemos hasta esta energía. Y si nos vamos más arriba, cada modelo te dice distinto cómo va a cambiar esta multiplicidad. Por lo mismo acá con protón-aire y pión-aire. O sea, fíjense cómo a altas energías hay problemas. O la elasticidad, que es otra característica, que es la energía relativa de la partícula principal. O sea, cuando tenemos interacciones y se forman las partículas finales, siempre va a haber una partícula que va a tener más energía que el resto. Entonces uno lo que puede decir es, bueno, a ver, ¿cómo cambia eso según la energía de interacción? Y acá, por ejemplo, fíjense lo que es este gráfico. ¿Sí? Estos son los modelos, ¿sí?, que se usan en rayos cósmicos para escribir las interacciones, y la energía de las interacciones y la elasticidad que predicen. Fíjense cómo cada modelo es muy distinto. ¿Y por qué pasa esto, estas diferencias? Bueno, eso viene de lo que les mostré un poco al principio. O sea, los aceleradores no cubren el 100% del espacio de fase. O sea, necesitaríamos que en el ATC, por ejemplo, se pueda medir en todo el rango de la interacción qué partículas se forman y cómo son esas partículas. ¿Se acuerdan que yo les mostré que las partículas cargadas en la dirección del beam no están medidas? Entonces, esa falta de medición hace que tengamos estas incertezas entre los modelos. Bien, a ver, ¿qué tiempo estamos viendo? ¿Qué les quería mostrar acá? ¿Se acuerdan entonces que
Esto era la cascada, ¿no? O sea, ahí tenemos la cascada de partículas que llegan al suelo y acá se va midiendo tanto por detectores de fluorescencia a medida que se desarrolla como detectores de superficie. Y se ha comentado que detectores de fluorescencia uno podía sacar, ¿sí? Por ejemplo, como una distribución de partículas a medida que se desarrolla y uno podía tener la posición del máximo. ¿Sí? Entonces uno puede sacar la posición del máximo de todas las partículas o solamente la posición del máximo de los muones. Entonces tenemos el Xmax, que se llama Xmax o Xmumax. Y con detector de superficie podemos tener cómo cambia la señal a medida que nos alejamos del centro, ¿sí? del eje de esta lluvia. Y acá entonces uno lo que puede hacer, que esto es directamente cuando uno quiere ver estos observables de rayos cósmicos, como lo predicen los diferentes modelos. Entonces, fíjense, acá tenemos la posición del Xmax en función de la energía de la partícula primaria. Y fíjense cómo cada modelo, ¿sí? que acá tenemos, predice cómo va a ser esa evolución, cómo va a ser la evolución de la posición del máximo en función de la energía. Y acá tenemos los datos experimentales. Entonces, estas líneas de arriba son cuál sería la posición del máximo si esa partícula primaria es un protón. Y estas líneas de abajo es cuál es la posición del máximo si ese núcleo, esa partícula primaria, es un núcleo de hierro. Entonces, fíjense que según el modelo es o más protón o más hierro. ¿Sí? Si yo me fijo acá, la línea roja, este modelo está diciendo que en este rango de energía, los rayos cósmicos son protones, puramente protones. Pero si yo me fijo por el modelo verde, me está diciendo, bueno, no, en realidad es un poco más pesado que protón. No es exactamente protón. ¿Sí? Entonces la interpretación física que uno hace de estos datos depende mucho de qué modelo uno usa. Entonces, si uno ve este gráfico y uno dice, bueno, pero a ver, entonces, ¿dónde están las incertezas que hacen que los modelos me den cosas distintas? Bueno, en este tipo de medición, el 70% de las incertezas es por interacción protón-aire. ¿Sí? Yo necesitaría tener mejor medido esa interacción para poder tener menos incerteza entre diferentes modelos. Y el otro 30% de las incertezas es en interacción pión-aire. ¿Sí? Este es otro gráfico, que esto es la posición del Xmax, pero de los muones. Y acá fíjense cómo la diferencia es todavía mucho mayor, según qué modelo uno usa. Entonces, en este tipo de gráficos, el 90% de las incertezas son por interacciones pión-aire. Entonces, de vuelta, estas incertezas tienen a que necesitaríamos nosotros, desde fallos cósmicos, que los aceleradores puedan medir mejor estas interacciones. Y, por ejemplo, entonces, uno tiene un gráfico como puede ser este, que es la cantidad de muones en función de la energía. Y también, qué cantidad de muones van a generar las lluvias, ¿sí? Cada modelo predice un número distinto. Y si uno va y compara los modelos, ¿sí? O sea, lo que predicen los modelos con lo que uno ve en los datos, se obtiene algo como este gráfico. ¿Sí? Donde acá este gráfico lo que me está diciendo es que, comparado con los modelos, los datos me dicen que tengo más de un 30% de diferencia. ¿Sí? O sea, esto es cuál es la componente electromagnética de la lluvia y esto es la componente hadrónica. Lo que me dice es, si yo comparo mis simulaciones con mis modelos, con los datos que veo que en los datos hay más de un 30% de muones de lo que yo esperaría en mi simulación. Entonces este es un gran problema que hay hoy en día en rayos cósmicos. Es por qué hay muchos más muones de los que espero con mis modelos. Y los motivos, entre otros, son lo que les estuve contando. Nosotros ya tenemos problemas o incertezas a más bajas energías por los problemas que hay experimentales en los aceleradores para el rango que o sea, para cubrir el espacio de fase que nosotros necesitamos. Y acá también, esto es para mostrarles el tema del déficit de muones. ¿Sí? O sea, esto, por ejemplo, ¿no? Estas líneas acá azules es cuál sería la componente muónica de la lluvia si las lluvias fuesen hierro y cuántos serían si fuesen protones. Y lo que se ve, esto no me quería meter en clase, pero para contarlo, o sea, uno lo que sabe es que en principio los rayos cósmicos primarios pueden ser protones, núcleos más pesados hasta el hierro. ¿Sí?
O sea, uno no espera ver núcleos más pesados que el hierro, porque el hierro, si ustedes se acuerdan de la guía 1, el hierro es el que tiene energía de enlace más alta. Entonces, cualquier núcleo con más pesado que el hierro, que por ejemplo se puede haber formado, ¿sí?, en algún lugar del espacio, y empezó a viajar hacia nosotros, en el medio del viaje va a empezar a perder nucleones hasta llegar a ser un núcleo de hierro, porque el hierro es el más estable. ¿Sí? Así que eso, como para linkear con la guía 1. Entonces, si yo me fijo los datos me están diciendo que estas partículas primarias son mucho más pesadas que el hierro, que, por lo que dije recién, en principio sabemos que eso no va a pasar. O sea que el problema no está en los datos, sino que está en nuestra simulación. Entonces algo nos está faltando para que esto tenga sentido. Y si lo vemos, por ejemplo, agarramos este bin de energía, podemos ver cómo es. Acá tenemos componente mónica versus la posición del máximo. Y acá pasa lo mismo. O sea, fíjense, según qué clase de núcleo es, si es un protón, helio, nitrógeno o hierro, cómo es esa reacción para los cuatro, por ejemplo, acá hay 4 modelos para escribir estas interacciones. Y fíjense que ninguno de esos 4 modelos están cerca del dato. O sea que todos los modelos tienen que cambiarse de alguna manera para que puedan producir más muones. O sea, claramente uno tampoco puede así solamente decir, bueno, creo que produzcan más muones y listo. O sea, todos los modelos tienen justificaciones teóricas y se basan en los resultados experimentales de aceleradores y demás, y por eso es que es tan difícil este tema, porque uno no puede decir, bueno, hago que produzcan más. No es tan sencillo. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta con esto que hasta acá estoy contando? No. Bueno. Como quedan más o menos de 15 minutos, no voy a poder contar todo lo que puse acá, pero a ver qué les puedo contar. Esto lo voy a pasar un poco. Bueno, acá puse como alguna así, pequeña conclusión de todo esto. Que por un lado, uno puede, o sea, el estudio de rayos cósmicos permite estudiar interacciones en energías mayores de la que sé, pero tenemos muchas incertezas en los modelos por las interacciones hadrónicas. Entonces, si nosotros queremos poder mejorar los modelos, es fundamental poder tener una mejor descripción de las interacciones. Ion-núcleo, núcleo-núcleo, y lo que no le mostré antes, que no va mucho el caso, bueno, la reducción de resonancia. Entonces, son otras partículas que también son necesarias como para poder mejorar la descripción. Y bueno, y que también, yo acá no lo puse, pero a partir de los rayos cósmicos, acá tampoco creo que quede la idea de que en rayos cósmicos hay certeza por todos lados. Yo acá me enfoqué en la parte de interacciones para esto que estamos viendo. Pero también con rayos cósmicos hay otras clases de mediciones donde sí son bastante precisas y uno puede, a partir de rayos cósmicos, poder restringir parámetros asociados a modelos de más bajas energías. Bien. Entonces, no hay alguna pregunta de rayos cósmicos, porque yo ahora paso de tema. Si hay alguna pregunta de rayos cósmicos y aceleradores y demás, díganme ahora. No, avanzo. Bueno, sigo entonces. Acá quería comentarles un poco para que sepan lo que es la idea del experimento Andes. ¿Sí? O sea, la idea, no sé si alguno lo habrá escuchado, porque en los últimos años tuvieron varios workshops y charlas sobre esto, así que quizás ya lo escucharon. Pero la idea es hacer un túnel, ¿sí?, en la cordillera, acá en la provincia de San Juan, que une Argentina con Chile, con un objetivo así macro, que es una integración del Mercosur, ¿sí? O sea, que sea un corredor comercial, ¿sí?, que permita poder llevar la producción tanto del Pacífico como del Atlántico y demás. Acá pueden ver un poco cómo la idea de este túnel, ¿sí?, o sea, más o menos va a tener 14 kilómetros de largo y una profundidad de 1.700 metros. Acá es la parte argentina, acá la parte de Chile. Acá va a estar el túnel. Y la idea es aprovechar que se base este túnel para hacer, en la parte más profunda de este túnel, poner ahí un laboratorio. Un laboratorio grande donde se van a usar para poner diferentes tipos de experimentos y
todavía todo eso está en discusión, de qué se va a poner y demás, pero la idea es que ahí haya un lugar donde se puedan hacer, se pueda hacer ciencia, digamos, en muchos temas. Entonces, acá un poco es para mostrarles cuáles son los laboratorios subterráneos que hay en el mundo. O sea, no son muchos. Fíjense que hay acá en Estados Unidos, algunos, acá por Europa, India, China, Corea, Japón. Pero fíjense que en el hemisferio sur no hay otro. Entonces, eso también es algo, un distintivo que tendría este laboratorio Andes. Acá, perdón por la calidad de imagen, pero no la conseguí con mejor calidad para que se vea. Y acá es lo que yo les decía. Acá tenemos los laboratorios de diferentes continentes y acá la profundidad. Entonces, fíjense que Andes estaría acá. Y sería prácticamente el único en el hemisferio sur. Y también, bueno, hay otra cuestión, ¿no? Que es el hecho de que esté ubicado en un lugar lejos de reactores o de fuentes de radiación que puedan afectar a las mediciones que uno quiera hacer. Entonces, fíjense un poco acá que muestra el estado de la radiación en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, en principio estaría bien ubicado, no está cerca de reactores nucleares y demás. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Cuál sería lo que yo les comenté antes, que son rayos cósmicos? Para este laboratorio Andes, los rayos cósmicos son un problema, ¿sí? Porque algunas de las cosas que se quieren hacer, estas partículas que están dando vuelta, que se quedan en la atmósfera, uno no las quiere medir. ¿Por qué? Porque por rayos cósmicos decimos que las partículas primarias pueden ser protones, o sea, núcleos, pero también si vamos a más bajas energías también pueden ser protones y demás, porque dijimos que eran vientos solares, o sea, el sol era una fuente de rayos cósmicos. Y estos rayos cósmicos generan muones, electrones, gamas, neutrinos y demás. Entonces, para esta parte, estos rayos cósmicos son ruido. Entonces, fíjense, acá hay algunos números, ¿no? O sea, por metro cúbico, un detector a nivel del suelo, por día puede detectar esta cantidad de partículas. 10 a las 8 muones, 10 a las 8 gamas o electrones, 10 a las 6 neutrones. Esto es lo que puede un detector medir a nivel del suelo. Y esto es, como les decía, esto es ruido, ¿sí? Nosotros no queremos medir esto, porque queremos hacer física de otras cosas. Entonces, por eso es que uno busca un laboratorio que esté profundo, metido en el medio de la montaña. Estas son algunas de las cosas que se pueden llegar a investigar y a medir en Andes. Entonces, para la parte de astrofísica, física de neutrinos o materia oscura. Entonces, como los dos grandes temas, y acá bueno, está un poco el detallado de qué clase de experimentos son los que uno puede poner ahí en Andes para medir. Fíjense que son muchos temas. En materia oscura y neutrinos son los dos grandes temas hoy en día, que son grandes incógnitas. O también en biología, ¿sí? O sea, ver cómo impacta, ¿sí? Si hay mutaciones o no cuando hay baja radiación. Porque uno en principio creería que con baja radiación no hay mutaciones, pero en realidad, obviamente no sé mucho del tema, pero por lo que escuché en alguna charla que dieron sobre esto, cuando hay poca radiación, las mutaciones a veces aumentan, porque la radiación a veces actúa como de control, ¿sí? en las células. Entonces también el estudio de esto también es muy interesante. Otra parte de geociencia, sismología y todo ese tipo de cosas, que es también muy interesante. Así que hay como muchos temas que se pueden investigar. Entonces, bueno, era para presentarles un poco lo que es Andes. Acá lo mismo con la parte de neutrinos, que es un poco lo que estaba en la diapositiva anterior. Y acá, bueno, agregué algunos gráficos de lo que se espera hacer con materia oscura también. Con misiones directas o indirectas, materia oscura y demás. Es muy interesante lo que se puede llegar a lograr. Pero la idea, dijimos, con Matías, de hacer charlas de 1 hora como para que haya tiempo de consulta al final. Así que esto lo voy a pasar medio rápido. Esto era como algunos de los experimentos estos que los paso como para que peguen una ojeada, ¿sí? de los experimentos que se pueden llegar a poner y por qué. O sea, fíjense que esto es la detección eficaz, ¿sí? de los WIMPs, es así como una de las teorías de materia oscura, como cada experimento va tratando de reducir
reducir y tratar de ver si detecta materia oscura y no lo van encontrando, y la idea es ir bajando estas curvas. Bueno, la idea es poder hacer lo mismo en Andes y poner experimentos que puedan bajar estos niveles. Bueno, el último que les podría contar, o sea, a modo, bueno, informativo, un poco de, como dijimos, de qué es lo que cada uno hace. Esto es otro experimento Cubic esto está más relacionado con cosmología. No tengo tiempo de contarles en detalle, pero bueno, también hay otro experimento muy interesante que se va a instalar en Argentina, que es Cubic, que es para detectar las polarizaciones del CMB. Así que también ese es otro experimento que se va a instalar en cualquier momento, ¿sí? O sea, también hay las colaboraciones que forman parte, de países que forman parte de esta colaboración. Fíjense que esto es lo mismo, cuando hablan de dónde se puso ayer. Bueno, en un momento se pensaba poner este detector Cubic en Antártida. Entonces, cuando dice, bueno, ¿cuál es la ventaja, desventaja? Es, bueno, ok, la atmósfera era ideal, que hay, las desventajas es que, bueno, está en Antártida, ¿sí? Entonces, la logística es complicada, los costos y demás es realmente difícil. Y al final se va a poner en Salta, ¿sí? Donde quizá la atmósfera no es tan ideal como en Antártida, pero hay un montón de otros factores que hacen que sea mucho mejor ponerlo ahí, ¿sí? Entonces esto para la Argentina es una muy buena oportunidad de hacer ciencia en otros temas. De modo así informativo, lo único que quería comentar es rápido, es que, por si uno no lo sabe, la Universidad de San Martín tiene, con el KIT, la Universidad, el Instituto de Alemania, un doble doctorado en astrofísica, ¿sí? Que también así empezó hace unos años, en 2014, donde se inició con los primeros estudiantes en este doble doctorado. Se hace, como decía, en la Universidad de San Martín, que está acá en este es el campo Miguelete, por si alguno nunca fue, y este es el KIT de Alemania, que lo puse como para que sepan dónde está ubicado, cerca de Stuttgart y Frankfurt. Donde, bueno, disculpen que está en alemán, pero no lo conseguí en español, donde la idea de este doctorado es, en Europa los doctorados suelen ser de 3 años, entonces acá uno hace por ejemplo los primeros 2 años en Argentina y después uno se acopla a los últimos 3 años en los alemanes, donde uno lo que hace es un intercambio, ¿sí? O sea, un director en Argentina, un director alemán, uno hace 2 viajes a Alemania. Esto desde el punto de vista de los alemanes. Entonces ellos empiezan en Alemania, vienen al UNSAM, después vuelven a Alemania, y después vienen su segundo viaje al UNSAM y se vuelven. En el caso nuestro, o sea, de Argentina, es al revés, ¿sí? Y se hacen 2 estadías en Alemania. Acá pueden ver una foto, donde estamos algunos de los estudiantes, yo estoy por acá. Acá se ocupó de la nacionalidad de los diferentes estudiantes, así que en ese sentido está bueno como para interactuar con gente de otros lugares. Es una muy buena oportunidad. Acá, bueno, también una foto con 12, se hacen así las reuniones una vez al año de todos los estudiantes y toda la parte así, digamos, administrativa de este doctorado. Así que bueno, si alguno tiene alguna consulta sobre lo que les conté en general, me pueden escribir al mail, o si quieren alguna información más sobre este doble doctorado y qué cosas se pueden hacer, que en sí son de los que les conté antes, en estos temas varios, sea más a nivel de detectores o a nivel de análisis de datos, o un poco más a nivel teórico, bueno, me puede contactar, o si no, bueno, pueden ingresar a esta página como para ver un poco lo que les estuve comentando. Así que bueno, dejo esto abierto para consultas de algo de lo que acabo de dar, si no, yo ya paro acá, digamos, con lo que quería comentarles. Así que bueno, cumplí 1 hora. Muy bien. Muchas gracias, Matías. No sé si quieren hacer alguna consulta. Bueno, no veo consultas, así que... yo diría hacer una pausita, ¿no? Para sí. que se conecten un segundo y... Son las 6, así que volvemos y... Bueno, ¿se ve ahí el PDF que estoy compartiendo? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, si tuviera que resumir muy rápidamente, poner un título, si quieren, a qué es lo que yo hago en general en mi trabajo como investigador,
lo pueden clasificar dentro de lo que en general en el ambiente se llama física de altas energías, pero la parte teórica. ¿Sí? Como que la física de altas energías está bastante bien dividida entre la gente que hace cosas experimentales, la gente que hace fenomenología y la gente que hace cosas teóricas. Y bueno, dentro de ese submundo me dedico en general a temas que tienen que ver con la holografía. La holografía en cuanto a cómo se expresa la holografía en teoría de cuerdas. Entonces, para contaros un poco, digamos, qué es a grandes rasgos la holografía y qué tiene que ver la holografía con cosas que ustedes ya estuvieron viendo en esta materia, voy a tener que también tirarles algunos conceptos como para dar una idea general de qué es la teoría de cuerdas. Como ustedes están ya bastante avanzados en la carrera, quizás alguno cursó la materia de simetrías que da Carmen, pero probablemente la mayoría no, así que voy a dar nada más que un pantallazo muy general, motivar un par de ideas. Pero a su vez, para explicar qué es la teoría de cuerdas, debería también contarles qué es la relatividad general. Y también, como ustedes están avanzados, puede que alguno esté cursando o haya cursado la materia optativa de relatividad general, pero lo más probable es que la mayoría no. Por lo cual también quiero motivarles con 2 o 3 ideas cómo se construye la relatividad general. Entonces, este gráfico siempre me pareció muy lindo para arrancar, para motivar la charla, porque de hecho esta materia es como que de alguna forma ustedes terminaron viendo cómo se unifican ciertas partes de la física y en realidad a lo largo de la carrera han visto cómo se construye sobre cosas anteriores que se van unificando de una manera u otra. Arrancás el CBC, si querés, con la mecánica clásica y la gravedad de Newton, que es la 4ª ley de la mecánica clásica, de Newton. Pero bueno, luego llegás a ver cómo, por la necesidad de postular leyes físicas en sistemas inerciales, de manera tal de que las transformaciones entre los sistemas inerciales mantengan constante una velocidad muy particular, una velocidad límite, la velocidad de luz, vieron cómo efectivamente uno tiene necesidad de cambiar un poco la mecánica clásica a lo que llamamos la relatividad especial. ¿Sí? A su vez, en física 3 y luego en electrodinámica, en teórica 1, ustedes ven el electromagnetismo, que no queda otra que formularlo en este contexto, en el contexto de la relatividad especial. ¿Sí? Por otro lado, ustedes tomaron la mecánica clásica y vieron un poco cómo fue el proceso histórico para formular una teoría de ondas, pero que en realidad está este proceso que llamamos cuantización, que luego lo ven con más detalle en teórica 2, de agarrar la mecánica clásica y cuantizarla. ¿Sí? Y lo que estuvimos viendo en esta materia, aunque sea aspectos generales, pero tuvimos necesidad de contárselos porque tuvimos que incorporar la relatividad especial a un contexto de mecánica cuántica, ¿sí? Son las teorías cuánticas de campos. Nosotros en la materia las vimos, si quieren, a nivel de lagrangiano, y les contamos un poco cómo a partir de esos lagrangianos uno tiene ciertas reglas para estudiar procesos, calcular amplitudes de dispersión, la idea de diagrama de Feynman y todo lo que más o menos vieron, que es los toquecitos que tuvieron de la versión cuántica de esas teorías de campos. Pero bueno, en definitiva es una unificación de todo esto, del aspecto relativista y el aspecto cuántico, todo metido en estas teorías de campos que hay que cuantizar. Pero bueno, ¿qué le falta a esto para aquellos que no cursaron alguna de estas materias optativas? Fíjense que en todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, en esta materia, construimos el modelo estándar que explica las interacciones fuertes, las interacciones electrodébiles, pero obviamente falta la interacción de la gravedad, ¿sí? Que si quieren es casi hasta la más evidente de todas, porque fue incluso la primera que se descubrió, porque es la que te permite explicar la dinámica estelar, o algo tan sencillo como que un objeto caiga al piso acá en la Tierra. Entonces ahí es donde hay una unificación más, que aquellos que cursaron relatividad general ya la vieron, que es que, bueno, ahora a uno le gustaría poder combinar la gravedad de Newton, ¿sí? La gravedad que estaba perfectamente bien formulada en la mecánica clásica, pero en un contexto relativista. ¿Sí? El que logró eso fue Einstein con la relatividad general, es decir, construirse una teoría de la gravedad que fuera consistente con lo que se sabía hasta ese momento de la relatividad especial. ¿Está bien? Ahora, una unificación extra que faltaría, porque ahí ya está, metiste la gravedad, es, bueno, ahora cómo combino esta teoría que va bien desde el punto de vista de la relatividad
con la mecánica cuántica, es decir, cómo me construyo una teoría cuántica de campos que me acepte a la relatividad general, que me acepte a la interacción de la gravedad. Y ahí es donde, este es el globo, que si quieren es la parte más especulativa de la física teórica hoy en día, que es tratar de responder esa pregunta, es decir, cómo incorporar la relatividad general en un contexto cuántico de manera consistente, ¿sí? Acá es donde entra un candidato posible, y yo después les voy a contar en qué sentido es un candidato posible y en qué sentido falla, si quieren, como teoría para poder derivar física de ahí, que es la teoría de cuerdas, ¿sí? Que entraría acá. Entonces, arranquemos un segundo para intentar contarles detallecitos, aunque sea ideas muy generales, para poder explicarles cómo se formula esta relatividad general. Voy a hablar de conceptos que obviamente llevarían, cuando ustedes cursen esta materia, si es que alguna vez la cursan, o si lo leen en un libro de divulgación o donde fuere, todo esto, explicar la relatividad general llevaría muchísimas clases. Pero aunque sea, yo quiero que vean la pinta que tiene, entiendan bien cómo se formula eso como una teoría de campos, para que puedan conectarlo con las cosas que ya más o menos conocen ustedes de la relatividad especial y de las teorías de campos. Entonces, para motivarles un toque la relatividad general, quiero invitarlos a pensar lo siguiente. Acuérdense de las leyes de Newton, ¿no? Escritas esquemáticamente, sin ningún tipo de vector ni nada. Uno tiene por un lado que la fuerza, el conjunto de fuerzas que siente una partícula, o en particular una fuerza en particular, si sintiera una sola, va a ser igual a la masa inercial de esa partícula por su aceleración. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la fuerza de Coulomb, la interacción que siente una partícula con una cierta carga, como ustedes saben, es proporcional a las cargas del objeto que está sintiendo la fuerza y del objeto que le está produciendo esa fuerza, una constante de proporcionalidad K y inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Ahora, también ustedes saben que en realidad la interacción gravitatoria tiene una pinta muy, muy parecida, ¿sí? Donde en vez de cargas, lo que uno pone ahí son las masas de las partículas. Ahora, fíjense, si uno mira esa ecuación, la ecuación de Newton y la ley de gravitación, y dice, bueno, tengo fuerza igual a masa por aceleración, pero a su vez fuerza, una partícula que siente una interacción gravitatoria, es proporcional a la masa de esa partícula por la masa del tipo que le está produciendo esa atracción, constante de proporcionalidad G y inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Pero esta masa que va del lado de la ecuación, que uno llamaría la masa gravitatoria, y esta masa, la masa inercial, hay montones de experimentos que con una precisión increíble te demuestran que esas dos masas son la misma, ¿tá? Son efectivamente la misma. Es decir, la masa que aparece en la ley de gravitación de Newton y la masa que aparece en la ley fuerza igual a masa por aceleración de Newton también, son la misma masa. Entonces, en general, uno, en los típicos ejercicios del CS, vos decías, en partidas de esto, decís, va, listo, estas dos masas las cancelo. Y un montón de todos los fenómenos que vos podías describir sobre una partícula que estaba en un campo gravitatorio no dependían de la masa de esa partícula. ¿Está bien? Entonces, si quieren, esa observación, aunque parezca medio, puede parecerle a alguno medio trivial, en realidad es una observación bastante fuerte, porque eso no pasa con ninguna otra interacción. ¿Está bien? Es decir, cuando vos partís para, digamos, tu punto de partida para formular el electromagnetismo, que es la fuerza de Coulomb, eso ahí no pasa, ¿sí? O sea, entonces eso te da a pensar, si querés, que la gravedad de alguna manera es una interacción bastante particular, diferente al resto de las interacciones. ¿Tá? Si quieren pensarlo al nivel de todas las interacciones que estuvimos viendo en este curso, es como si yo te dijera que la constante de acoplamiento de mi teoría de Gauge o de lo que fuere, es proporcional a la masa que aparece en el término de masa de mis partículas. ¿Sí? Entonces, eso no pasa en general, pero sí pasa con la gravedad como interacción. Entonces, bueno, Einstein se basó en esa observación y en dos experimentos pensados, o Gedanken Experiments se dice en alemán, que es como agarrar y hacer un experimento mental usando las cosas que uno más o menos sabe o intuye cómo deberían ser. ¿Sí? Entonces les cuento esos dos experimentos como para inspirarlos un poco. El primer experimento es el siguiente, comparar dos situaciones. Supónganse que ustedes están en una cápsula espacial completamente cerrada y completamente aislada de lo que está afuera.
¿sí? Es decir, esa cápsula no puede ver nada afuera, no puede interactuar con nada afuera, no puede percibir nada de lo que pasa afuera. Pero tenés que esa cápsula tiene un propulsor y está acelerada a 9,8 metros sobre segundo cuadrado, de manera tal de que se mueve hacia arriba con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Toma otra situación, ahora también otro experimentador, encerrado también en una cápsula que no sabe lo que pasa afuera ni tiene manera de percibir lo que pasa afuera, pero ese tipo, su cápsula está quieta, parada en la Tierra. ¿Tá? Entonces, si esos tipos están aislados respecto del exterior, es decir, estoy salvando la situación donde no pueden mirar que las estrellas para ver que me estoy moviendo, o no pueden ver acá para entender que estoy parado en la Tierra, si los tipos hacen experimentos localmente, ¿sí? Dentro de su cápsula, experimentos como por ejemplo tirar una pelota, hacer un experimento de difracción o lo que ustedes quieran ahí adentro, estos dos tipos no tienen manera de distinguir si están en esta situación o en esta situación. ¿Sí? Es decir, desde el punto de vista de la física que sucede acá localmente y acá localmente, los tipos dicen, qué sé yo podría estar parado en la Tierra o podría estar en un cohete en el medio de la nada acelerado a 9,8 metros sobre segundo cuadrado y no tengo manera de darme cuenta. ¿Tá? Porque si yo agarro y tiro pelotas, veo que caen con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, etc. Obviamente esto que les estoy contando es local, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que en realidad la fuerza de la gravedad justamente va con la distancia al cuadrado, inversa de la distancia al cuadrado del centro de la Tierra, y entonces no es 9,8 metros sobre segundo cuadrado la aceleración en todos los puntos del espacio. Pero sí es aproximadamente, como saben de física 1, desde el CBC, sí saben que localmente es aproximadamente la aceleración es siempre esa constante, 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. ¿Sí? Que tengo que recorrer grandes distancias para que esa aceleración cambie. Localmente es más o menos 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces, el segundo experimento pensado es parecido a este primero, pero es el siguiente. Que si quieren es como una manera de repensar lo anterior. Supónganse, ahora comparamos también dos situaciones, de dos tipos nuevamente, que están en cápsulas, de manera tal de que no perciben nada de lo que pasa afuera, solamente pueden experimentar localmente, y hacer física localmente. Entonces, por un lado tenemos un tipo que está en el medio del espacio, en el medio de la nada, alejado de cualquier estrella, planeta o cualquier cosa que lo pueda atraer o pueda interactuar con él. Está aislado, está verdaderamente aislado en el universo. Y el tipo adentro de esa cajita hace experimentos. Nuevamente puede hacer experimentos del tipo gravitatorio, como lanzar pelotas y ver si siguen derechos, si se tuercen, hacer física de partículas o de difracción o de la física del tipo que ustedes quieran. Y por otro lado, tienen un tipo que no está aislado, está cerca de la Tierra, y de hecho, como está cerca de la Tierra, está en caída libre hacia la Tierra. Caída libre en el sentido bien general, es decir, puede estar cayendo linealmente, de manera recta hacia la Tierra, o podría llegar a estar orbitando la Tierra, que es como estar en una caída libre de una órbita que no termina nunca cayendo en la Tierra, ¿sí? Pero lo que uno dice caída libre. Entonces, que de hecho, bueno, esta situación es bastante, se conoce la física de qué es lo que pasa cuando uno está en caída libre, y la habrán visto ustedes en videos. Si vos estás en la Estación Espacial Internacional, estás efectivamente en una órbita de la Tierra, fuera de la atmósfera, de manera tal de que no tenés rozamiento que te haga perder energía, o sea que estás verdaderamente cayendo hacia la Tierra, pero cayendo en una órbita circular o elíptica, y digamos, si vos no pudieras mirar para afuera de la ventana, vos no podrías darte cuenta de que estás en la situación del tipo de la izquierda. Porque los astronautas que ustedes ven ahí en los videos no sienten la gravedad. A pesar de que están en un campo gravitatorio, que están cayendo en un campo gravitatorio, no sienten la gravedad. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que lo hizo Einstein postular la siguiente idea. Uno formula, si quieren, toda la teoría de la relatividad especial, asumiendo que de alguna manera existe un sistema de referencia inercial universal. ¿Sí? Es decir, es difícil de decir cuál es, obviamente, porque uno está parado acá en la Tierra, y este es nuestro sistema de referencia, pero la Tierra a su vez gira en sí misma y gira alrededor del Sol, y a su vez el Sol gira alrededor de la galaxia, y a su vez la galaxia girará alrededor de un cúmulo de galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es difícil de entender cuál es el sistema de referencia inercial, pero bueno, uno toma eso como hipótesis para escribir la teoría de relatividad especial y dice, si yo estoy en algún sistema de referencia inercial,
Bueno, habrá otros sistemas de referencia inercial que se conecta con el mío a través de las transformaciones de Lorentz. ¿Tá? De manera tal de, bueno, lo que todos ustedes ya saben, que la velocidad de luz se ve igual desde cualquier sistema de referencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que propone Einstein es, no, ojo, en realidad no hay ningún sistema de referencia inercial y todo el conjunto de sistemas de referencia inerciales que se conectan a través de las transformaciones de Lorentz. Lo que propone Einstein es, en realidad, digamos, es lo mismo lo que yo llamo un sistema de referencia inercial que el sistema de referencia de un tipo que está en caída libre en un campo gravitatorio. ¿Tá? Porque localmente la física es la misma. ¿Sí? Entonces, con estos dos experimentos pensados, si quieren, y con esta idea de que la interacción gravitatoria es muy especial porque la masa que me afecta o sea, como fuerza es igual a la masa de la interacción misma de la gravedad, Einstein lo que propone es, en vez de agarrar y postular una interacción pensando en términos de una fuerza, o un potencial atractivo o algo por el estilo, dice, lo que voy a pensar, lo que voy a tratar de formular es, dada la energía y la materia en el espacio, la energía y la materia en el espacio deforman al espacio, a la geometría del espacio, de manera tal de que los objetos sometidos a esas otras materia y energía que lo atraen, en realidad no es que lo están atrayendo, sino que deformaron el espacio de manera tal de que los tipos van a estar en caída libre, pero en ese espacio deformado. ¿Está bien? De manera tal de que localmente el tipo que esté en caída libre en ese espacio deformado va a ver la física de la relatividad especial. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Es bastante volada la idea, pero obviamente como toda idea física, por más volada que sea, lo importante no es cuán volada es, sino qué consecuencias fenomenológicas y experimentales tiene esa idea. Y si tiene algo que ver con lo que uno puede observar en la realidad o no tiene nada que ver. Entonces, déjenme contarles en qué sentido, así de manera muy, claro, tendría que, digamos, si uno quisiera explicar esto bien, te tendría que decir qué quiere decir deformar la geometría. ¿A qué te referís con la geometría? Bueno, tendría que explicar lo que es la geometría diferencial, etc. Pero déjenme contarlo muy a lo bestia, obviamente. Partamos de esto, partamos de cosas que ustedes sí ya saben de manera, o sea, que ya saben bien o de manera aproximada. Que las ideas un poco de la relatividad especial. Como les contaba, muchas veces en la relatividad especial es útil pensar al espacio-tiempo como una única cosa. De hecho, bueno, no solo desde el punto de vista de la notación covariante, que ahí es bastante claro, sino incluso desde el siguiente punto de vista. Supónganse que yo estoy pensando al espacio y al tiempo todo en un mismo espacio de 4 dimensiones. Como no puedo dibujar en 4 dimensiones, dibujo en 2, ¿tá? Y tengo el tiempo y la posición. ¿Sí? Entonces, si yo me pregunto cómo se ve en este gráfico una partícula que se está moviendo, bueno, una partícula que se está moviendo traza una línea, ¿tá? Traza una cierta línea, que en realidad no estoy diciendo nada sofisticado, ¿no? Esa línea es la línea que vos graficarías al revés en física del CDC cuando te piden que hagas el gráfico de X versus T. Pero bueno, esto es lo que uno llama una línea de mundo, ¿sí? Y hay una manera muy linda de formular la física de una partícula libre relativista en términos de la longitud de esta línea de mundo, ¿sí? O sea, como a nosotros a los físicos siempre nos gusta formular todo en términos de principios de mínima acción, ¿no? Entonces, uno puede agarrar y decir, bueno, por supuesto que yo propongo que la acción de mi partícula libre, después, bueno, tendrá alguna interacción o no, pero por lo pronto, de mi partícula libre, es la longitud de esta línea, ¿sí? Que en otras palabras es el tiempo propio, la longitud de esta línea. Entonces, básicamente, independiente de si yo planteo que esta línea puede ser cualquier cosa, una trayectoria completamente arbitraria, digo, bueno, la acción es proporcional a la integral del diferencial de tiempo propio de esta partícula en su trayectoria a lo largo de entre dos puntos fijos, ¿no es cierto? Entonces la idea es, si estoy pensando las cosas bien, cuando yo varíe esta acción, lo que lo minimiza debería ser la trayectoria de una partícula libre. ¿Tá? Entonces, y bueno, con la constante de proporcionalidad uno la ajusta después para que las cosas den más o menos con las unidades que uno pretende. Entonces, no sé si esto me tapa, así que lo voy a cerrar. Entonces, fíjense, el tiempo propio que lo vimos en clase, para aquellos que no lo habían visto en otras clases de relatividad en otras materias, el tiempo propio se podía escribir de esta manera con lo que uno llamaba la métrica. No por casualidad se llama esto, se llama la métrica. Y esto se podía escribir de esta manera, y uno podía tomar factor común de t cuadrado para escribirlo en términos de la velocidad local de la partícula. ¿tá? La velocidad de la partícula en un sistema de referencia con tiempo t.
Entonces, si meto esto, tomo una raíz cuadrada de esto y lo meto en la acción, ¿sí? La acción, esta que yo les propuse, que es la longitud de esta línea en el espacio-tiempo, se puede escribir de esta manera. Y ahora sí es fácil tomar esta acción y variarla, porque es un problema de mecánica clásica, agarrar esta acción y variarla, y ya sabés que tenés que agarrar las ecuaciones de Lagrange, etc. Y entonces, lo que obtenés es justamente que el momento relativista de esta partícula no varía en el tiempo, que es lo que uno hubiera esperado para una partícula libre relativista. ¿Tá? Por otra parte, si yo esta acción la expando para velocidades chicas comparado con la velocidad de la luz, efectivamente obtengo la acción de una partícula no relativista, con la corrección, obviamente, de mc cuadrado, que es una constante. Y por otro lado, si yo agarro esta acción que les conté y hago la transformación de leyenda típica, obtengo el hamiltoniano, que en definitiva es la energía escrita en términos del momento como ustedes la conocen, ¿sí? La relación de dispersión relativista. Entonces, ¿qué les estoy queriendo contar acá? Que el problema de cómo se mueve una partícula libre en el espacio, lo que uno llama el espacio plano, ¿sí? Que es el espacio con la métrica de Minkowski, 1 menos 1 menos 1 menos 1, el problema de cómo se mueve una partícula libre en ese espacio se puede formular de manera geométrica. Se puede escribir como la dinámica va a ser aquella que minimice la longitud de la línea de mundo. ¿Tá? Entonces, en este sentido, digamos, estoy diciendo algo bastante obvio. Las partículas a las que no se les actúa con ninguna fuerza se mueven en línea recta. Y estoy diciendo eso nada más. ¿Tá? Porque de hecho, estas líneas de mundo, si son las que dicen que tiene que ser esta ecuación de acá, que en definitiva es que la velocidad de ellas sea constante, son líneas rectas. Entonces, en este sentido es donde Einstein dice, bueno, lo que yo voy a plantear es que la interacción gravitatoria, la presencia de energía y masa en el universo, va a generar que la geometría cambie de manera tal de que las geodésicas, se le llama geodésica si quieren al concepto de línea recta en estas nuevas geometrías, sea por donde se mueven las partículas libres. ¿Está bien? Pensemos un segundo en el concepto de geodésica, antes de avanzar. Ustedes conocen la geometría del espacio, como el espacio plano, isótropo, donde te mueves en cualquier dirección y da lo mismo, y es homogéneo, etc. Imaginarse el espacio-tiempo es más complicado, pero consideren el espacio plano, que es el que uno percibe en el mundo en general. ¿Sí? Ahora, supónganse que viviéramos en un universo medio raro, que es el universo de, la imagen es la de las hormigas, unas hormigas muy chatitas que viven en la superficie de una esfera. Es un globo terráqueo, y agarrás y las hormigas las metés, las haces pararse ahí, y les decís, este es tu espacio. Y la hormiga solamente se puede mover en esa esfera, no puede moverse en otra dirección. Entonces, esa hormiga, por ejemplo, si camina en esa esfera, y traza un triángulo con lo que a la hormiga le parecen líneas rectas, va a ver que la suma de los ángulos, por ejemplo, no es 180. Es decir, va a ver que en general las leyes de la geometría euclidiana no valen en esa esfera. Por otro lado, además es un espacio globalmente raro, ¿no? Porque la esfera, si yo voy caminando recto entre dos, en algún momento voy a volver al punto de donde partí. ¿Sí? Pero bueno, uno tranquilamente podría formular la matemática de cómo es la geometría en esa esfera, cómo se miden las distancias, etcétera, etcétera. Y a su vez, cuál es la distancia más corta entre dos puntos. Eso es un problema que, digamos, geométrico, que es bastante natural de formular. ¿Está bien? Bueno, obviamente el concepto de que la geometría ahora no va a ser la de siempre es incluso más complicado, porque no solamente no voy a tener geometría plana, sino que además estoy hablando de la geometría del espacio-tiempo, no solo la geometría del espacio. ¿Está? Pero bueno, tengan presentes de que nosotros en la relatividad especial hablábamos del espacio-tiempo y teníamos un objeto al que llamábamos métrica, ¿sí? Y lo llamábamos métrica justamente porque medía una especie de pseudo-longitud. ¿Está bien? Para un cuadrivector cualquiera, uno le podía tomar una longitud a ese cuadrivector. Estrictamente hablando, no es una longitud, porque esa longitud podía ser positiva o negativa, pero bueno, era en algún sentido una longitud, porque era un invariante cuadrático que me podía construir con esos vectores. Entonces la idea en la relatividad general es, bueno, voy a agarrar, y esta métrica la voy a generalizar. Voy a proponer que esta métrica ya no es la métrica de Minkowski,
¿sí? Sino que es una métrica arbitraria y que además depende de cada punto del espacio. ¿Tá? Entonces, ¿cómo le llama uno, un físico, a un objeto que depende de cada punto del espacio-tiempo? Pregunta sencilla. A ver en el chat. Función, bueno, un matemático le dice función, ¿cómo le dice un físico? A un objeto que depende de, vale algo distinto en cada punto del espacio-tiempo. Un campo, exacto, un campo. Entonces voy a promover, si quieren, a la métrica, que es el objeto que me dice cómo tomar distancias en el espacio-tiempo, lo voy a promover a un campo, es decir, a un tipo que tiene 16 componentes en principio, bueno, en realidad menos independiente porque es simétrico, que depende de cada punto del espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces, esto incluso lo podrían hacer agarrar y, digamos, esto que les voy a contar ahora lo podrían hacer con la esfera. ¿Tá? Pero para nosotros es más interesante pensar en términos de espacio-tiempo, pero tranquilamente podrían pensarlo en términos de esfera. Entonces uno podría agarrar y formular el problema exactamente igual a como lo hicimos antes. Es decir, para una partícula libre me voy a definir una acción, ¿sí? Como la longitud de la línea de mundo de esa partícula, pero en una geometría rara, porque es una geometría cuya manera de medir distancias, cuya métrica es esta G mu que en principio puede ser bastante arbitraria. ¿Tá? Entonces, ¿qué voy a obtener yo si minimizo esta acción con una métrica G mu arbitraria? Y bueno, lo que voy a obtener es las líneas, las geodésicas en este espacio-tiempo raro. Si este espacio-tiempo fuera una esfera, obtendría la geodésica de una esfera. ¿Tá? Que la geodésica de una esfera, ustedes más o menos se las pueden llegar a imaginar. Pero bueno, nada, si estoy parado en la Tierra y me tomo un avión, ¿cuál es el camino más corto entre Buenos Aires y Moscú? Hay una línea, ¿sí? Bien clara, que está bien definida entre esos dos puntos, y eso se mide, o se calcula si quieren, usando la métrica de esfera. Pero bueno, acá, considerando esta idea de un espacio-tiempo más general, curvo, deformado, descrito con una métrica que depende del espacio-tiempo, puedo formular ese mismo problema de minimizar esta acción y obtener la línea de mundo como la longitud más corta entre dos puntos fijos. ¿Sí? Obviamente ahí estoy hablando desde el punto de vista de qué siente una partícula libre en esta geometría deformada. Pero claramente la clave, o lo difícil, si quieren, de concretar esta idea para Einstein, era agarrar y decir, bueno, ahora, ¿de dónde saco la dinámica de este campo G mu nu? ¿Sí? De este campo que es la métrica, que depende de cada punto del espacio-tiempo. Bueno, ¿de dónde saco una ecuación diferencial, si quieren, que me permita escribir esto, escribir cómo es la dinámica de este campo? ¿De dónde saco una ecuación diferencial donde si yo planteo un problema con simetría esférica, como por ejemplo, cuál es el campo gravitatorio del Sol, me dé algo que sea consistente con lo que yo conozco de cómo se mueven los planetas alrededor del Sol? Es decir, necesito testear un montón esta teoría para ver que por lo menos en ciertos límites coincide con todo lo que yo conozco de lo que uno llamaría el límite newtoniano. ¿Tá? Entonces, bueno, es largo contarles cómo uno termina unívocamente escribiendo una teoría para este campo, porque en principio podría haber infinitas, pero bueno, uno le pide ciertos requisitos de razonabilidad, como por ejemplo que las ecuaciones sean de segundo orden para este campo, o sea que conociendo la geometría en un instante y conociendo cómo varía la geometría en ese instante, yo podría en principio predecir cómo es la geometría en todo el espacio, como en una ecuación, como las ecuaciones diferenciales que ustedes que ustedes conocen. Entonces, los primeros dos, si quieren, que llegaron a formular esto en términos de una acción, fueron Einstein y Hilbert, que era un matemático. Pero bueno, básicamente uno puede agarrar y escribir una acción de la materia, donde la acción de la materia, si quieren, es la acción que ustedes estuvieron viendo ahora, la acción del modelo estándar, por ejemplo. ¿Sí? La acción de la materia, si ustedes agarran, por ejemplo, la acción de un campo escalar, ustedes vieron que, qué sé yo, en el término cinético del campo escalar, tenés la contracción derivada mu phi, derivada mu de phi. ¿Sí? Con un índice mu abajo y un índice mu arriba. Ahora, como ustedes saben, en realidad para subir o bajar un índice uno usa la métrica. Entonces, implícitamente esas acciones que ustedes ya conocen dependen de la métrica. ¿Tá? Cuando yo la fijo, esa métrica, y digo la métrica de Minkowski, bueno, se obtienen todas las ecuaciones de movimiento que ustedes conocen. Ahora, supónganse que generalizo y digo, bueno, no,
formulo esa teoría, la teoría del campo escalar, la teoría de Klein-Gordon, en un espacio que en principio tiene una métrica más general. ¿Tá? Y por otro lado le agrego un término extra, ¿sí? Que no le voy a contar el detalle, pero bueno, este R de acá depende de esa métrica, es un invariante geométrico que se conocía ya mucho antes de la relatividad general de Einstein, es el escalar de Ricci, y ahora les cuento por qué, digamos, tanto Einstein como Hilbert proponen esto, pero dicen, un pedazo de la gravedad más todo lo que ustedes ya conocen. ¿Sí? Entonces, si uno varía esta acción, obtiene las ecuaciones de Einstein, que son estas. ¿Sí? Del lado izquierdo tengo lo que viene de variar el pedazo nuevo, el pedazo de Einstein-Hilbert, si quieren, que es también un tensor que depende de la geometría del espacio-tiempo, ya conocido por los geómetras antes de, digamos, del final, o sea, ya desde el siglo XIX, conocido. Y del lado derecho me queda el tensor de energía e impulso, lo que viene acá de la acción de la materia. Esto es, digamos, algo que obviamente no llegamos a ver en el curso, pero digamos, si uno escribe la acción de todos los campos que ustedes conocen, el campo de Klein-Gordon, el campo de Dirac, etc., uno lo escribe mostrando explícitamente dónde está la métrica, y uno varía esa acción respecto a la métrica, lo que sale es el tensor de energía-impulso de esos campos. ¿Tá? Entonces, si quieren, lo que me está diciendo esta ecuación es, el tensor de energía-impulso de todo lo que haya en el universo, me genera cierta geometría, que es la que tiene estos tensores geométricos, el tensor de Ricci, el escalar de Ricci, etcétera, con esta combinación muy particular. ¿Tá? Entonces, las razones por las que Einstein y Hilbert propusieron este pedacito de acción, bueno, justamente porque esta ecuación me queda de segundo orden en las derivadas sobre la métrica, algo que ellos querían, y por otro lado, digamos, esta ecuación con esta pinta y con esta constante de acoplamiento metida acá, donde esta G es la constante de gravitación universal que ustedes conocen, es consistente en el límite newtoniano, y el límite newtoniano sería que los campos gravitatorios sean débiles y que las velocidades sean chicas, es consistente con la ecuación de Poisson para un potencial gravitatorio. ¿Tá? O sea, uno obtiene en el límite newtoniano esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá es el laplaciano del potencial gravitatorio es igual a 4πg por la densidad de masa. Si ustedes tienen una densidad de masa en el universo distribuida de una determinada manera, como ustedes saben, ya que la fuerza digamos, gravitatoria tiene la forma prácticamente de Coulomb, el potencial gravitatorio se puede calcular a través de esta ecuación del tipo Poisson. ¿Está bien? Y efectivamente, esta ecuación de acá, la ecuación de campos de Einstein, en el límite newtoniano me da esa ecuación. ¿Está? Entonces, bueno, obviamente no solo basta con formularte una teoría que tenga algún límite a la teoría de Newton, sino que tenés que hacer predicciones que la teoría de Newton no haga y que se verifiquen en la realidad, como para confirmar esta teoría. Pero bueno, entre todos los experimentos, digamos, los más conocidos, que verifican que efectivamente hay consecuencias de esta teoría que no se veían en la teoría de Newton, es el perihelio exacto de los planetas, es decir, con la teoría de Newton podías predecir una parte del perihelio de los planetas, pero no el perihelio completo, por ejemplo, en Mercurio. El perihelio me estoy refiriendo a una leve rotación, que son unos pocos segundos de arco por siglo, de la elipse de los planetas alrededor del Sol. La dilatación del tiempo gravitacional, eso también se comprobó hace bastante, es decir, no solamente hay un fenómeno de dilatación del tiempo en función de moverte en distintos sistemas de referencia inerciales, como eso sería ya más relatividad especial, sino que incluso no se mide igual el tiempo acá que en un satélite que está en la atmósfera, ¿está bien? En la estratosfera, perdón, o fuera de la atmósfera. ¿Por qué? Porque el campo gravitatorio acá es más fuerte que el campo gravitatorio más alejado de la Tierra, y ya esa diferencia de campo gravitacional genera una cierta dilatación en el tiempo que se pudo verificar experimentalmente. El fenómeno de lentes gravitatorios, que es algo que se verificó, creo que en los años 20, con un eclipse famoso que hubo en esa época. Digamos, la idea era tratar de ver si se podían ver estrellas que en principio, por la geometría, debían estar detrás del Sol, pero que si la luz se desvía por culpa de los campos gravitatorios, uno debería poder ver esas estrellas incluso estando detrás del Sol. Lo que pasa es que mirar cosas cercanas al Sol es muy difícil, porque el Sol te termina saturando toda la visión y no te permite ver nada que esté cerca del Sol.
Entonces una manera de verificar ese fenómeno en los años 20 fue esperar el momento exacto de un eclipse, viajar al mejor lugar donde se pudiera ver ese eclipse, y en el momento del eclipse, donde vos tenés al Sol que está prácticamente tapado por la Luna, mirar lo que ves al costado del Sol y verificar que en efecto ves estrellas que deberían estar detrás del Sol. ¿Está bien? Bueno, hay una predicción complicada de la teoría de relatividad general, es la existencia de agujeros negros, y digamos, hoy en día ya creemos casi con seguridad, o con bastante certeza, que entre otros en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro. Bueno, el corrimiento del rojo gravitacional, etc. Un montón de fenómenos que se fueron verificando a lo largo de los años, con lo cual esta teoría se sostiene bien, en el sentido de que no solo te predice todos los fenómenos newtonianos que ya andaban relativamente bien para explicar la mecánica celeste, sino un montón de nuevos fenómenos que no se conocían anteriormente. A su vez, obviamente no estoy contando acá, pero uno puede construir cosmologías, es decir, modelos cosmológicos usando estas ecuaciones, y hay obviamente todo un área que tiene que ver con eso, con explicar cómo es la evolución de nuestro universo a través de modelos gravitacionales. Ahora, como les contaba antes, este no sería el final de las unificaciones, porque acá te formulaste una teoría de campos consistente con la relatividad especial para explicar la gravedad, pero obviamente no la cuantizaste, ¿sí? Lo que uno tendría que agarrar es tratar de cuantizar esa teoría. Y con cuantizar es el proceso que ustedes estuvieron viendo que se le hace a una teoría de campos, ¿sí? Que es, si querés promover los campos a operadores, establecer relaciones de conmutación, estoy yendo muy lento y voy a tener que acelerar un poco, etcétera, etcétera. Pero bueno, la relatividad general tiene un problema cuando uno intenta cuantizarla. Supónganse que yo trato de hacer una cuantización perturbativa de la teoría alrededor de la métrica Minkowski, ¿sí? Alrededor de la métrica plana, perturbo con un campo que lo llamo H, ¿sí? Y acá, para que las unidades me den bien, tengo que poner una escala de longitud, que es la que se llama escala de longitud de Planck, que se construye con la constante de gravitación universal H barra y C, ¿sí? Si yo expando G de esta manera en la acción original que les mostré antes, tengo un término cinético, esto es esquemático obviamente, un término cinético razonable para este campo H que puse acá, de la pinta de los términos que ustedes estuvieron viendo, más una primera interacción que tiene una constante de acoplamiento que escala con la longitud. Y como les estuve contando en el momento en el que estuvimos motivando los vértices de Yukawa, las teorías son son candidatos a ser renormalizables cuando las constantes de acoplamiento, una vez que yo fijo h barra igual a 1 y c igual a 1, no tienen unidades. Cuando tienen unidades que escalan como la longitud, no son renormalizables, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no son renormalizables? Que si quieren, digamos, en este proceso que yo les conté muy vagamente de la renormalización, uno debería agregar un conjunto infinito de contratérminos para cancelar todos los infinitos, pero para ajustar todos los coeficientes de esos contratérminos uno debería realizar infinitas mediciones, ¿sí? Y obviamente una teoría donde yo para ajustar todos sus parámetros necesito hacer infinitas mediciones no tiene ningún poder predictivo, ¿tá? No me puede decir nada. Entonces, bueno, tengo que acelerar mucho, uno de los candidatos a resolver este problema que les estoy contando de la no renormalizabilidad es la teoría de cuerdas. Consideren un segundo este picture que les dibujé antes, ¿no? Donde yo tenía una partícula que se movía en el espacio-tiempo y que dibujaba una línea del mundo, ¿sí? Siempre pensamos en términos de partículas. Ahora, supónganse que existe algún objeto análogo a la partícula, pero que es una cuerda, ¿sí? Porque es una cuerda cerrada o una cuerda abierta. Entonces, si esa cuerda, supónganse que es una cuerda cerrada, si se mueve en el espacio-tiempo, en vez de dibujar una línea de mundo, dibuja una hoja de mundo, ¿tá? Como en este dibujito de acá. Entonces, esta hoja de mundo, obviamente, se puede escribir en términos de, en vez de un parámetro que es el tiempo propio, dos parámetros, una especie de tiempo propio y un parámetro que me dice en qué punto de la cuerda estoy, y puedo describir la trayectoria de esta cuerda con una función del espacio-tiempo que me embebe a la cuerda en el universo en el que vive, ¿sí? Y entonces uno podría plantear una acción razonando en analogía a lo que dijimos al principio de la línea de mundo. Si yo lo que antes era que minimizaba de la línea de mundo era la longitud de la línea de mundo, si yo ahora tengo una sábana, lo que voy a intentar minimizar es el área de esa hoja de mundo. Entonces, la acción de Nambu-Goto, desde el punto de partida de la teoría de cuerdas, es la idea de decir, bueno, voy a plantear que la cuerda lo que tengo que hacer es escribir una acción como una constante, y el área
de esta hoja de mundo y minimizar esto, que la dinámica de esta cuerda sea minimizar el área, que bueno, por detalles que no les voy a contar, el área se puede escribir como el determinante de una cierta cosa en términos de las coordenadas del mundo y las coordenadas que embeben esta cuerda. Entonces, bueno, cuando uno varía esto, obtiene una cierta física relativista de una cuerda, pero bueno, la idea es que uno intente cuantizar esto, ¿sí? Pero bueno, una de las cosas lindas que tiene cuantizar la cuerda es que existe un análogo a lo que ustedes vieron como diagramas de Feynman, ¿sí? Que en vez de ser líneas, digamos, de partículas que se unen en vértices y que interactúan, acá son como hojitas, ¿sí? Que se van pegando en pantalones, y este serían las interacciones de las cuerdas, muy análogas a este tipo de diagramas de acá, de diagrama de Feynman. Ahora, lo curioso de esto es que como las interacciones en las cuerdas no están localizadas en puntos específicos, no se producen todos esos problemas de renormalizabilidad que tienen las teorías de campos. Las teorías de campos que en definitiva están describiendo partículas. Por otro lado, la teoría de cuerdas te predice un espectro infinito de partículas, pero dentro de ese espectro de partículas que te predice, o sea, ustedes imagínense que la cuerda de alguna manera la pueden pensar como que vibrando de diferentes maneras, desde lejos yo veo distintos tipos de partículas. Pero dentro del espectro que tienen las cuerdas cuando uno las cuantiza, hay una partícula de spin 2 con todas las características de gravitón que a bajas energías sigue las ecuaciones de Einstein que les mostré antes. O sea, la teoría de cuerdas me predice la relatividad general. Me dice la relatividad general al orden más bajo es correcta, desde el punto de vista de la teoría de cuerdas. Pero por otro lado me dice, con todas las correcciones que ya me vienen dadas en la teoría de cuerdas, corrijo todo el problema de los infinitos de la relatividad general. Es decir, tengo una teoría renormalizable de la gravitación. ¿Tá? Otra característica que tiene la teoría de cuerdas es que tiene supersimetría entre bosones y fermiones. Esto es una simetría que, a diferencia de la simetría de Gauge que ustedes estuvieron viendo, donde se me mezclan partículas del mismo tipo, por ejemplo, un multiplete de campos escalares que están de SU2 o de SU3, o multiplete de campos fermiónicos, etc. La supersimetría es una simetría que me mezcla campos bosónicos y fermiónicos. Y esta teoría tiene este tipo de simetría. Por otro lado, la teoría de cuerdas tiene una curiosidad bastante rara, y es el hecho de que la dimensionalidad del espacio-tiempo, que uno en la física en general imponía desde el principio, uno decía, bueno, vivimos en 3 más 1 dimensiones, la dimensionalidad del espacio-tiempo, la teoría de cuerdas te dice cuánto tiene que valer, es decir, no se puede formular consistentemente la teoría de cuerdas en cualquier dimensión del espacio-tiempo, solo en algunas. ¿Tá? En particular la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas, que es la que incorpora esta simetría que yo les estoy contando acá, me dice que el espacio-tiempo tiene 10 dimensiones, ¿tá? 9 más 1. Con lo cual, muchos dirían, bueno, la tiro a la basura porque el espacio-tiempo tiene 3 más 1. Pero bueno, la idea es que podría suceder que las dimensiones que nosotros percibimos de manera muy intuitiva, a simple vista, son las dimensiones extensas del espacio-tiempo, pero podría suceder que hubiera dimensiones compactas del espacio-tiempo en escalas que no son observables a simple vista, digamos. Obviamente que eso suceda tiene un montón de consecuencias en qué tipo de partículas pueden existir en esos espacio-tiempos, cómo es el espectro de la teoría de cuerdas, etcétera, etcétera. Y ahí está, ese es el gran problema de la teoría de cuerdas. Ok, me construí una teoría que me puede dar una teoría de relatividad general renormalizable, pero si yo me fijo qué tipos de vacíos de la teoría de cuerdas son compatibles con el modelo estándar y de relatividad general, hay una cantidad monstruosa, difícil de calcular, pero estimable entre 10 a la 10 y 10 a la 100 distintos vacíos compatibles. ¿Tá? Y con lo cual acá uno se choca con una pared muy, muy grande, difícil de darle vuelta, un montón de propuestas para entender cómo superar este problema, cosas que se siguen estudiando hoy en día, pero claramente este es un grave problema, porque si vos tenés un montón de maneras de formular backgrounds de la teoría de cuerdas compatibles con el modelo estándar de relatividad general, no tenés manera de dar una predicción que superen un poco al modelo estándar de relatividad general, de manera tal de que un experimental le pueda decir, che, anda a medir exactamente esto porque en realidad, no sé, a un orden un poco más fino de lo que vos conocés del modelo estándar, las masas de tales partículas están relacionadas de tal manera. Y bueno, no. Hasta ahora, digamos, no hay ningún escenario que solucione este problema que yo les cuento,
con lo cual, digamos, la teoría de cuerdas pierde bastante fuerza, como por ahora, al menos con todos los experimentos que conocemos, con todo lo que sabemos hasta hoy en día, pierde bastante fuerza para ser un candidato a unificar todas las interacciones, que es lo que uno hubiera querido, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista teórico, lo hace, pero tiene este problema. No me sabe decir exactamente, bueno, la naturaleza, por tal razón, elige este vacío de cuerdas que me da relatividad general, modelo estándar y esta nueva física que la puedes ver a tal energía, ¿sí? ¿No puedes fijar un vacío al modo de los gauges? No, porque no, es bastante más complicado, porque fíjate que acá el vacío no solamente es parecido a un fijado de gauge, pero tiene que ver con entender cuál es la geometría de todo ese espacio-tiempo que vos no observás a simple vista, las extra 6 dimensiones que vos tenés, entre otras cosas. Pero bueno, si bien está este problema, y es lo que uno tiene que contar al toque, digamos, hay un montón de cosas interesantes de la teoría de cuerdas, ya que por estudiarla en sí misma a lo largo de unos cuantos años, van surgiendo distintas ideas teóricas sobre cómo extender, por ejemplo, el modelo estándar de alguna manera sencilla, relativamente sencilla, para poder después en los experimentos de altas energías, en los aceleradores, proponer nueva física y ver si se verifica, ¿sí? Digamos, como ustedes saben, hasta el Higgs está todo bien, pero hoy en día estamos tratando de buscar nueva física, y hay un montón de gente que se dedica a construir fenomenología a partir de un montón de ideas que fueron surgiendo a lo largo de las varias décadas en las que se viene estudiando la teoría de cuerdas, como por ejemplo, bueno, para poner algunos ejemplos, la supersimetría, ¿sí? Yo creo que difícilmente se hubiera estudiado tanto la supersimetría, digamos, hubo mucho aporte de entender la supersimetría desde el punto de vista de los cuerdistas, porque la supersimetría es fundamental en la teoría de cuerdas, y esto obviamente motivó a que un montón de gente tratara de agarrar el modelo estándar y extenderlo a una teoría supersimétrica. Digamos, no tan complicada como la teoría de cuerdas, simplemente una teoría de partículas, donde tengo un compañero supersimétrico para cada partícula, y ver cuáles son las consecuencias de tener supersimetría en una teoría como las que ustedes conocen del modelo estándar. Y hay un montón de predicciones, y obviamente cada vez que hay un esbozo de nueva física, cada fenomenólogo con su modelito de SUSY intenta decir, che, ojo que esto parece que es lo mío, ¿eh? Hasta que, bueno, por ahora siempre termina pasando que no había ninguna nueva física. La idea de dimensiones extras, aunque parezca una locura, y bueno, hay gente que, digamos, sin extenderse a la idea de la teoría de cuerdas en general, pero sí a la idea de que quizás pueda haber dimensiones extra compactas que no se observan a simple vista, pero que son visibles a una determinada escala, entender qué consecuencias físicas tendría formar un modelo estándar con dimensiones extras, y también tratar de predecir cada nueva física que pueda llegar a aparecer en los experimentos. Obviamente la persecución de la unificación. La teoría de cuerdas da un montón de resultados que inspiran a un montón de los fenomenólogos y los teóricos que construyen teorías de unificación. Pero bueno, por último, la idea de lo que es ADS-CFT, que es lo que yo les quería contar, la holografía, ¿sí? ¿Qué es la holografía? Bueno, este es el típico dibujito de la alegoría de la caverna, pero bueno, digamos, mucho antes antes de pensar en términos de teoría de cuerdas, y más bien pensando en términos de grados de libertad en la física y lo que se entiende de los agujeros negros, un montón de cosas que me extendería mucho y no, ya estoy pasado, Toft y otros habían planteado seriamente esta idea de la holografía, que era la idea de básicamente de que una teoría con gravedad, ¿sí?, quizás pudiera ser descrita de manera holográfica, es decir, descrita en términos de cómo se ve en su boundary, en su borde, ¿sí? Hoy ustedes pensarán, bueno, pero en el espacio-tiempo plano como Minkowski, ¿cuál sería el borde? Bueno, incluso en el espacio-tiempo de Minkowski existe una manera de definir un borde asintótico, no viene al caso. Pero bueno, hacía mucho tiempo en la física estaba esta idea de que quizás se podía describir a la gravedad usando teorías cuánticas de campo sin gravedad que me estuvieran describiendo algo de manera holográfica, ¿tá? Un poco el picture es ese. Y el primero que escribió una manera bien concreta de formular esta idea, que obviamente en sí mismo, la primera vez que se lo escribe, también sigue siendo un esbozo en cuanto a que la propuesta de Maldacena
te dice específicamente cuáles son las dos teorías que para él son la misma teoría, pero obviamente después hubo que traducir, y se sigue traduciendo todos los detalles de esta holografía hasta el día de hoy. Pero bueno, Maldacena propone la teoría de cuerdas en un background particular, que es un espacio que los matemáticos ya conocían hace muchísimos años, que es el espacio ADS. Entonces, la teoría de cuerdas formulada en un background de ADS5, él propone que es equivalente a la teoría de n igual a 4 super Yang-Mills. ¿Qué es n igual a 4 super Yang-Mills? Para decirlo muy rápidamente, es una teoría de Yang-Mills, como la que conocen ustedes, ¿sí? Igual a las que estuvimos formulando en este curso, con grupo SUN, con n arbitrario en principio, que tiene a su vez campos escalares y campos fermiónicos que están acoplados de una manera muy particular, de forma tal de que tiene mucha supersimetría. El n igual a 4 es la máxima supersimetría que se le puede poner a una teoría de Yang-Mills. Pero si yo les escribo la teoría de Yang-Mills, ustedes la podrían entender perfectamente porque son cosas que estuvimos viendo en este curso. O sea, es una teoría sin gravedad ni nada. En cambio, esta es una teoría donde hay gravitones, obviamente, en el espectro de estas cuerdas que viven en este background de AS5. Y él propone que estas dos cosas son iguales. Obviamente, ¿por qué propone que estas dos cosas son iguales? Sería larguísimo explicarlo, pero esencialmente tiene un montón de simetrías parecidas, estas dos teorías, etc. En esta formulación, los parámetros de un lado y los parámetros del otro tienen una equivalencia. Este R de acá es el radio de curvatura de este espacio ADS5, y este alfa es una constante que tiene que ver con las cuerdas. Y de este lado de acá, el lado derecho, el G, G de Yang-Mills al cuadrado que puse acá, el G es el mismo G que ustedes vieron en la teoría de Yang-Mills en este curso, y este N es el N de su N. Entonces, lo que tiene de curioso esta dualidad es que es una dualidad fuerte-débil en cuanto a que los acoplamientos están invertidos. Esto es, cuando la teoría de cuerdas está fuertemente acoplada, la teoría el régimen de super Yang-Mills estás en el régimen débilmente acoplado. Y a la inversa, cuando el régimen en super Yang-Mills estás en un régimen fuertemente acoplado, en la teoría de cuerdas estás en un régimen que prácticamente la puedes aproximar con la gravedad, porque está bastante débilmente acoplado. Entonces, por un lado, digamos, la ventaja y la desventaja de que esta dualidad sea fuerte débil son las siguientes. La ventaja es que vos podés agarrar y entender, mirando de un lado o de otro, cosas muy fuertemente acopladas que de otra manera no las podrías entender nunca. Por ejemplo, el hecho de poder entender una teoría de Yang-Mills en un régimen fuertemente acoplado es algo que, digamos, si yo no tuviera una dualidad no lo puedo hacer, es extremadamente difícil de hacerlo. Existen algunos métodos numéricos, pero es un tema difícil de entender, al menos analíticamente. En cambio, al tener esta dualidad fuerte-débil, yo puedo entender super Yang-Mills fuertemente acoplado, estudiando cuerdas débilmente acopladas, que es un régimen donde yo puedo hacer teoría de perturbaciones, etc. Y vale la inversa, si yo quiero estudiar la gravedad cuántica fuertemente acoplada, formulada en términos de una teoría de cuerdas, puedo estudiar una teoría de Yang-Mills débilmente acoplada, que para eso ya lo sé hacer, porque son hacer diagramas de Feynman y todo lo que ustedes ya les contamos esquemáticamente en este curso. Entonces, esa, si quieren, es la ventaja. La desventaja es para un matemático. La desventaja es que al ser una dualidad fuerte débil es extremadamente difícil de probar que vale. Pero hasta ahora, digamos, todos los tests que se le hicieron a esta dualidad pasaron perfectamente, es decir, todo lo que se pudo entender o que se pudo calcular de manera exacta en un lado coincide con lo que se pudo calcular de manera exacta en el otro. Así que, digamos, nadie desconfía, obviamente, de esta dualidad. Pero, claramente, es interesante no quedarse parado, obviamente, en esta dualidad, que es la primera formulación de esta idea de holografía que les contaba, sino que obviamente la gente tiene muchos intereses por distintas razones en ir deformando esto, o ir deformando esto y seguir encontrando dualidades. Porque, por ejemplo, n igual a 4 super Yang-Mills es una teoría súper interesante desde el punto de vista teórico, por sus simetrías, etc. Pero a uno le gustaría estudiar una teoría del tipo de Yang-Mills como QCD, ¿sí? Con este n de acá igual a 3, con 3 colores nada más, y sin esta supersimetría. Entonces a uno le interesaría entender, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a debilitar la supersimetría? ¿Qué pasa si yo este n lo pongo chico cercano a 3? ¿Cómo me queda la dualidad? Porque así puedo empezar a entender, por ejemplo, régimen no perturbativo de cosas parecidas a QCD. O, bueno, en otras aplicaciones de materia condensada también, digamos, pasa lo mismo. Uno intenta agarrar y deformar esta manera de pensar dualmente para encontrar candidatos de los dos lados que me permitan explicar física de materia condensada, etc. Entonces, es algo que, si quieren, tiene mucho interés teórico, pero también tiene algunas aplicaciones fenomenológicas interesantes.
Y bueno, ahora sí, corto acá, porque ya me pasé el tiempo. A ver el chat, si estoy abierto a preguntas. Muy interesante, Matías. Muchas gracias. Bueno, podemos entonces, espero no haberlos quemado mucho, podemos hacer una... yo necesito una pausita y después hacemos consultas si quieren. Me voy a tomar un vaso de agua y... A ver, pará. ¿Por qué decís que es fuerte débil la dualidad? Ah, a ver, pará, sí, dale, contesto eso. A ver, fíjate estas constantes de acoplamiento. Este radio es el radio de curvatura de S5. ¿Sí? Cuando el radio de curvatura de S5 es chico, significa que que el espacio está muy, muy curvado. ¿Sí? Con lo cual, si el espacio está muy, muy curvado, la gravedad está muy fuertemente acoplada. ¿Sí? Si R es grande, si este radio de curvatura, que es la escala esa natural de este S5, es grande, el espacio está poco curvado, o sea que la gravedad está débilmente acoplada. Del lado derecho tengo la G de Yang-Mills. La G esta es la G que ustedes conocen, es el acoplamiento de la teoría de Yang-Mills. Entonces, si este G es chico, tengo una teoría donde yo puedo hacer teoría de perturbaciones de Yang-Mills. Si el G es grande, y bueno, es un Yang-Mills fuertemente acoplado, mucho más difícil de estudiar. Entonces, fíjate que lo que yo te acabo de contar están inversamente relacionados. R grande es, o sea, el lado izquierdo grande es esto débilmente acoplado, y el lado derecho grande es esto fuertemente acoplado. Lado izquierdo chico es esto fuertemente acoplado, lado derecho chico es esto débilmente acoplado. Bueno, ahora sí. Entonces, podemos, si quieren, despedirnos de Gustavo. Merecido Y descanso. Les agradezco a los dos las dos charlas me parecieron súper interesantes. bueno, gracias. Y yo vuelvo en un ratito y seguimos con consultas. No sé si Matías está ahí.